me decía la doctora Maral que también en el práctico dijeron vamos a seguir con este tema. ¿Por qué? Porque es importante, porque ustedes hasta ahora, ya me imagino que han estudiado, saben que es el volumen del filtrado glomerular, que depende de una constante, y de unos factores hemodinámicos que tienen que ver con la presión hidrostática y la osmótica, una constante que tiene que ver con la superficie y con la membrana filtrante. Después vimos la fracción de filtración y dijimos que es una relación entre lo que se llega y lo que se filtra, o sea, lo que se depura del plasma, y que eso uno lo puede poner como volumen del filtrado glomerular dividido el flujo plasmático renal. Plasmático porque los elementos figurados no se filtran, entonces de toda la sangre uno pone plasma. Y muchas veces, si quiere ser más preciso, se le agrega efectivo, porque lo que está diciendo es todo aquello que pasa por los glomérulos, no todo lo que irriga el riñón pasa por los glomérulos. Pero en fin, si tenemos o no tenemos la palabrita E, no nos va a ir mal. Lo que nos va a ir mal es si no sabemos bien lo que estamos diciendo respecto a qué es la fracción de filtración. Entonces, la fracción de filtración es de todo lo que llega, más o menos, son 600 mililitros por minuto. De todo lo que llega, ¿cuánto se filtra? Se filtra 120 mililitros por minuto. Es decir, que esta relación es 0,2, o si lo multiplicamos por 100, es del 20%. ¿Estamos de acuerdo? Esto ya partimos que lo sabemos de la vez anterior. Lo que vamos a ver ahora es cómo se regula esta fracción de filtración en condiciones fisiológicas. Porque después, a medida que ustedes le dan ejemplos, sobre todo en el práctico, que les gusta mucho hablar de ejemplos fisiopatológicos, ustedes los refieren a patología. Es verdad que con patologías cambia la fracción de filtración, con una insuficiencia renal cambia la fracción de filtración, pero a mí me gusta y a nosotros nos gusta que primero ustedes vean las regulaciones fisiológicas. Muy bien. ¿Alguna duda acá? ¿Puedo avanzar? Bueno, entonces, la regulación del filtrado glomerular tiene tres mecanismos independientes entre sí. Un mecanismo miogénico, un mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular y un sistema neuroendocrino, o sea, sistémico. Neuroendocrino que participa en hormonas. Retroalimentación túbulo-glomerular es que participa el túbulo. Y miogénico es que no participa en nada, que está solamente el glomérulo regulando su propia entrada y su propia filtración. Bien. ¿Qué es el mecanismo miogénico? Lo primero es que los investigadores observaron que por más que cambiara la presión, esta presión, en este caso es arterial, esa presión de ahí, acuérdense que es la presión en el capilar glomerular, pero la presión en el capilar glomerular tiene relación con la presión arterial, o sea, la presión que sale de la aorta, en la sístole o en la diástole. Entonces vieron que aunque aumentaba la presión en un rango no muy extenso, ¿no? Desde 80 a 200, ¿cuál es la presión arterial media? Ustedes ya la saben. ¿Saben la presión arterial media? Porque el corazón es una bomba que trabaja a volumen constante, y no a presión constante. Trabaja a volumen constante sería una presión sistólica 120 y una diastólica más o menos 80. Pero si sacáramos ese corazón a volumen constante y lo pusiéramos a presión constante, su valor sería aproximadamente 100 milímetros de mercurio. ¿Estamos? Entonces, bueno, cuando uno dice cuál es la presión media, es que hace un cálculo, porque en realidad el corazón se mueve entre dos grandes presiones. Uno en la que empuja la sangre y otro es el llenado del corazón, sístole y diástole. Muy bien, entonces lo que se vio es que si esa presión arterial aumentaba por diferentes motivos fisiológicos, por ejemplo, esa presión 100 es a la altura del plano flebostático, o sea, del plano del corazón. Pero si yo estoy más abajo y veo en la arteria, por ejemplo, la arteria, la presión va a ser no solo la presión arterial, sino la presión de toda la sangre. ¿Estamos? Esto quiere decir que cuando está acostado, uno tiene una presión, pero cuando se para, tiene otra presión, que tiene que ver con la presión con la cual empuja la sangre. El corazón, con su trabajo cardíaco, más la presión dado por el flujo. Muy bien. Sin embargo, el volumen de filtrado glomerular se mantiene constante. ¿Entienden? ¿Cómo es que hace el riñón? Lo que vamos a ver es para regular esos cambios fisiológicos de presión. Como les decía la vez pasada, si ustedes se ponen de cabeza, como hacen otra pesita y se empiezan a amagar, entonces no se tiene que quedar sin sangre, no tiene que quedarse sin sangre entre los riñones para que pueda seguir filtrando, porque es independiente de la presión. Eso no quiere decir que dependa de la presión de los capilares. La presión de los capilares, lo que estoy diciendo, es que se tiene que mantener constante. ¿Estamos de acuerdo? Por más que yo ahora me ponga de pie o me ponga cabeza abajo. Identificamos el problema. ¿Cómo hace para mantener esa presión constante? Para que no sea directamente proporcional y cambie el volumen de filtrado glomerular. Lo que hace es que cuando la arteria aferente, que tiene una musculatura lisa, siente ese aumento de presión, hay una distensión por el aumento de presión, una distensión, una vasodilatación. Y lo que hace es que se recibe, si ustedes quieren verlo a nivel molecular, inmediatamente hay vasoconstricción. O sea, ante una vasodilatación hay una vasoconstricción. ¿Cómo se hace eso? Hoy se conoce que lo que interviene son canales de calcio, que ante una distensión ingresa calcio, se depolariza y hay contracción. Es muy importante que ustedes, si no entienden tanto el funcionamiento de la musculatura con relación a las corrientes eléctricas, lean el primer capítulo de músculo del libro de fisiología, que me imagino que todos habrán comprado, porque sale más barato que unas zapatillas. Como todos tenemos zapatillas o zapatos, seguro que todos podemos tener un libro de fisiología. Bueno, entonces cualquier libro les va a decir que el músculo se contrae en cuanto se le polariza. Entonces esta posibilidad de que viene de la arteriola mucho líquido y si lo deja pasar a los capilares, va a producir un aumento del volumen de filtrado. Para que no produzca ese aumento, hay vasoconstricción. ¿Estamos? Ese mecanismo miogénico se ha comprobado con glomérulos aislados. O sea, se aíslan los glomérulos y se ve que solo depende de la musculatura lisa de las arteriolas aferentes. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ¿podemos pasar al segundo? Entonces, seguro, en un final te dicen, hábleme de alguna regulación de la fracción de filtrado. Una regulación es el mecanismo miogénico. Segundo, retroalimentación túbulo-glomerular. Anoten en el cuaderno, y esta que vamos a explicar hoy no es lo mismo que la regulación glomérulo-tubular. Esa la vamos a ver en dos clases. Esta es una regulación en donde el túbulo, lo que pasa en el túbulo, lo va a informar al glomérulo. No escriban nada, solo escuchen, están todos en el sistema. Solo escuchen, me tienen que poner a razonarse, entonces es importante escuchar. Muy bien, túbulo, glomerular, ¿qué le pasa al túbulo? ¿Qué le pasa al túbulo? Al túbulo lo que le pasa es que al aumentar el volumen de filtrado glomerular, por algún motivo fisiológico,
otra vez me pongo de pie. Aunque un motivo, y me dice, pero no está el mecanismo bioquímico, sí está el mecanismo bioquímico, pero ahora hay que incorporar otro mecanismo. Porque no me puedo dar el lujo de que filtre ni más ni menos a lo indicado condiciones fisiológicas, 120 mililitros por litro. Entonces, cuando hay un aumento del volumen de cloruro glomerular, se elimina cloruro de sodio y agua. La clase que viene, vamos a ver que la cantidad de cloruro de sodio y agua que se va en un día, que son 180 litros, es muy alto. Es una cantidad enorme, es un kilo de sal. Que se va a hacer, vamos a ver la próxima clase. Es decir, no es pavada la cantidad de que hasta que el mecanismo bioquímico se pone en marcha, o mientras tanto, se ha perdido algo de cloruro de sodio y agua. El cloruro de sodio pasa por los túbulos y llega a una zona que ustedes la conocen como mácula densa, luego lo indican como células supraglanulares, y en esa zona sensa que hay un aumento de cloruro de sodio. Sensa. Que hay un aumento de masa de cloruro de sodio. Porque la concentración después vamos a ver cómo cambia. Entonces, al sensar en la mácula densa, que hay un aumento, como eso está muy cercana de la arteriola aferente, manda unas sustancias que no es angiotensina, como suelen decir, es adenina, es ATP, son vasoconstrictores de la arteriola aferente. Se siguen descubriendo pequeños péptidos vasoconstrictores. El mecanismo es el siguiente. Ya ahora pueden saberlo como pueden no saberlo. Lo importante es que ustedes sepan que cuando llega el cloruro de sodio hay vasoconstricción de la arteriola aferente. En el mecanismo bioquímico hay vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Cómo se hace si uno quiere indagar más? O mirando el mecanismo se acuerda más del todo global. Bueno, aquí el cloruro de sodio ingresa. Hubo mucho tiempo donde se pensó si era la moralidad, el cloruro de sodio, el cloruro, en fin, digamos, acá hay una zona todavía en permanente investigación. Pero lo que hace esto es que el ATP también, la forma en que sale ATP de la célula fue muy distinta, porque el ATP es algo que nosotros necesitamos para generar energía, entonces ¿por qué va a perderse el ATP? En fin, digamos, esos son debates que tienen que ver con estos temas. Bueno, la cuestión es que sale ATP y ahí caja la arteriola aferente de la musculatura lisa y se produce vaso. ¿Estamos de acuerdo? Es algo que le sucede al túbulo que informa a la arteriola aferente para que se contraiga. Dice que está pasando mucho cloruro de sodio. ¿Están de acuerdo? Entonces, este mecanismo es un mecanismo túbulo glomerular para informar al glomérulo que tiene que mantener el volumen de filtrado glomerular independientemente de la presión arterial. Bien. No, me falta el tercero. El tercer mecanismo es mayor que esto que voy a describir ahora. Porque el sistema neuroendocrino es una cosa, es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Es un sistema que ustedes van a ver en cardio, van a ver, solo vamos a tocar una parte de ese sistema. ¿Está bien? O sea, solo lo que ahora me interesa remarcar. Y lo daba junto, justamente para que no lo confundan con el anterior. En el sistema neuroendocrino, que es una regulación sistémica, lo que hay es, por ejemplo, una caída de presión. Ante una caída, antes habíamos hablado de aumento. Ante una caída de presión, está activado el sistema, entonces, disminuye la presión arterial, está activado el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, este sistema lo que intenta es que la presión arterial sea igual a los valores normales. Eso es lo que intenta. Uno podría decir, yo también la puedo explicar con una hemorragia. ¿Sí? Es ya una condición fisiopatológica. O sea, una pérdida del líquido del sistema arterial. Se podría explicar con un edema, por eso no me quiero meter en patología. El asunto es que la presión cayó. Y para evitar que el volumen de filtrado glomerular caiga, hay de todo esto, hay un aumento de renina. ¿Lo han visto ya en cambio o todavía no? Bueno, la renina, la angiotensina 1 la pasa a angiotensina 2. Las células del aparato supraglomerular lo que hacen es, por ahí está quien me corrige, ahí está. Corríjame usted, la angiotensina 1 la angiotensina 1 pasa a angiotensina 2 mediante la convertasa. Entonces, digo, la primera cosa es que todo este sistema está activado la aldosterona, y empieza a circular angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene más receptores en la arteriola aferente y la arteriola eferente. Tiene más receptores en la arteriola eferente. Entonces, ¿qué se produce? Vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Y eso cómo impacta sobre el volumen de filtrado glomerular? Lo aumenta. Entonces, tenemos tres mecanismos. El tercero lo estoy explicando incompleto. Vamos a tomarlo en renal de manera más completa, en cardio, de manera completa. Pero digamos, la angiotensina no es un vasoconstrictor de la arteriola aferente. Solo contrae la eferente. ¿Y cuál es la razón? Que tiene más receptores la eferente que la aferente. Por eso es que cuando hablamos de retroalimentación túbulo-glomerular, no estamos hablando de angiotensina, estamos hablando de adenina, de ATP, de vasoconstrictores de la arteriola aferente. Porque si no me doy cuenta de esa diferencia, todo me va a parecer que voy a vasocontraer y la conclusión va a ser que no tengo más volumen de filtrado glomerular. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda? Eso nos quedó de la clase pasada. ¿Podemos? Diga. No, bueno. Mientras este responde a aumentos de presión, este lo estoy dando como ejemplo de disminución de presión. También lo puedo dar como ejemplo de aumento, porque si aumenta la presión, el sistema renina angiotensina aldosterona está deprimido. O sea que, digamos, no quiero ser tan esquemática, pero me parece que en este momento, dando como ejemplo de la presencia de angiotensina 2, es útil para ustedes darlo como ausencia, cuando todavía no sabemos qué hace. La arteriola aferente es eferente. No, ¿por qué la angiotensina 2 puede nada más que el eferente? Porque ustedes necesitan tener receptores. Entonces, hay más receptores el eferente que el aferente. Si hubiera igual cantidad de receptores, ¿qué pasaría si hubiera igual cantidad de receptores? Hacen una vasoconstricción de ambas. Sí, porque cambia el volumen de filtrado glomerular. Eso puede pasar, pero va a pasar no en condiciones fisiológicas. Muy bien, él dice que pasa a tiempos prolongados, porque nosotros no solamente lo que se filtra depende del volumen de filtrado, sino también del flujo plasmático. Entonces dice, si hay una vasoconstricción total durante mucho tiempo, el flujo plasmático va a caer. Y eso ya estamos hablando de otra cuestión. Esto es un on-off, digamos, vamos a decir en castellano, es un sí, no. Es decir, está todo el tiempo regulando. Dependiendo
dependiendo de qué hacen ustedes, regular. Por ejemplo, si están en una zona de deshidratación, no lo diciendo regular. Y así sucesivamente. Regular en esas condiciones fisiológicas. Ustedes como médicos lo van a ver en condiciones lógicas, pero primero tenemos que entender las condiciones. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si me quiero decir una cosa, si no contestan los problemas del sistema, vamos a ir poniendo la lista de los que no contestan. Así los voy a empezar a Sí, pero el problema creo. voy a poner la lista. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver cómo se mide el volumen de fibrosis renal, el flujo plasmático renal efectivo y, en definitiva, la fracción de glucosa. Bueno, muy bien. Un concepto a saber, vamos a sacarlo de ahora. Un concepto a saber es que, ¿para qué se filtra? Se filtra para depurar las sustancias nocivas para el organismo. Por eso es que el volumen de filtrado glomerular tiene que ser constante, para poder ir eliminando día a día las sustancias de desecho, para poder analizar el sodio, el potasio, el pH, lo que dijimos en la clase pasada, para cumplir sus funciones. Muy bien. Para eso tiene que depurar el plasma, depurarlo, por ejemplo, de urea, sacarle urea, sacarle la creatina, si es que son sustancias de desecho. En ese mecanismo, también le saca el sodio, le saca la glucosa, le saca todo lo que en realidad no son sustancias de desecho. Pero para eso están los túbulos después. Hasta el glomérulo, después vamos a ver qué hacen los túbulos, cómo recuperan lo que no se dio a la filtrado. Pero vamos a estudiar entonces cómo se vive el volumen de plasma celular. Miren, esta ecuación, ustedes normalmente se la estudian de memoria, no quieren que la estudien de memoria. ¿Por qué? Porque miren qué sencillo que es. La concentración es masa sobre volumen. Esto lo sabemos todos. Por lo tanto, la masa es la concentración por el volumen. Si la masa de una sustancia X, ¿no?, que pasa por la nefrona, solamente se filtra, y esto que se filtra lo llamamos carga filtrada. Y la llamamos carga y no masa. Primero y fundamental, porque es por unidad de tiempo. Pero si no la podríamos llamar la masa que se filtra. Lo que pasa es que si usted me está hablando de la masa que se filtra, digo, ¿en cuánto tiempo? Porque no es lo mismo en un minuto que en una hora que en un día. Nosotros, la orina no es lo mismo la que juntamos desde que nacimos a la que ahora tenemos 24 horas o la de esta tarde. Entonces, por eso lo llamamos carga filtrada. Muy bien, sigamos con esto. La masa, la carga filtrada de la sustancia X, que los túbulos no hacen nada con ella, ni la secretan, ni la absorben, ni nada, ni la metabolizan, aparece en orina, como carne exterior. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿por qué? Es como si los túbulos no existieran. Entonces, quiere decir que si la carga filtrada es igual a la excretada, para esa sustancia, X, yo puedo calcular cuánto es lo que se filtró a partir de analizar la orina. Y le digo, traigan una muestra de orina, pongo cuánto es la concentración de esa sustancia, entonces carga excretada pongo la concentración de esa sustancia. La concentración en orina, ¿a qué será igual? A la concentración por el volumen urinario. Le ponen P con un puntito para decir que es un flujo, porque el volumen por unidad de tiempo es un flujo, ¿no es cierto? Por otro lado, la carga filtrada, ¿a qué va a ser igual? A la concentración que tengo en el plasma de ese soluto, multiplicado por el volumen de filtrado glomerular. Como de esa persona quiero saber si sus riñones están filtrando bien. Puedo detectar volumen de filtrado glomerular, y acá, volumen de filtrado glomerular, y va a ser la concentración en orina, que para que no se confunda, con concentración voy a poner O de orina, de esa sustancia, dividido en la concentración en plasma. Entonces quiere decir que si encuentro una sustancia que no se metaboliza, que no se secreta por túbulo ni se reabsorbe, puedo, a partir de ver cuál es la cantidad que tengo en orina, saber cómo se filtró, cuál es el volumen de filtrado glomerular. Es por eso que el clearance, que sería lo depurado de esa sustancia, me va a dar a mí una idea de cuánto es el volumen de filtrado. Si la creatinina me aparece por encima de los valores fisiológicos en plasma, quiere decir que estoy filtrando mal. Así que entonces, uno podría elegir esa sustancia, que puede ser justamente creatinina, y decir, con un clearance de creatinina, o sea, una depuración de creatinina del plasma, yo puedo saber si ese individuo está filtrando bien. Entonces, ¿qué hago? Acá le pongo, porque no cualquiera reúne esta condición, Se tiene la condición que reúne la creatinina, para que esto sea volumen de filtrado glomerular, la condición es, 1, que se filtre, o sea, la proteína. 2, que no se reabsorba ni se secrete. 3, que no se metabolice. No me digan que esta no es la ley de acción de masas. ¿Qué dice la ley de acción de masas que ustedes estudiaron en el secundario? Que toda sustancia no se crea ni se destruye. Entonces, si hay algo que desapareció del plasma, tiene que aparecer en orina, a menos que se transforme. O sea, si se metaboliza, no va a aparecer en orina. O sea que en realidad, yo lo único que estoy haciendo acá es, si esto es M1, es igual a M2. O sea, si es creatinina, la masa de creatinina es igual a la masa de creatinina en orina, la masa en el plasma es igual a la masa de creatinina en orina por unidad de tiempo. La que quieran poner, minuto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a observar un poquitito el riñón. Uno ingresa una sustancia, no sé si han visto que en el riñón la arteria y la vena salen por el mismo lugar. Los ingresa por el sistema arterial y egresa por el sistema venoso. Todo aquello que ingresa y no se metaboliza, tiene que aparecer en el riñón. ¿Estamos de acuerdo con ese principio? Tiene que aparecer en el riñón. Muy bien. Entonces, la carga filtrada será igual a la carga excretada en el caso de una sustancia, ahí puse en urina, puede ser creatinina en urina, que reúna esta condición. Entonces, esta es una prueba funcional. ¿Qué prueba funcional es? El funcionamiento de los glomérulos. A mí me dio una prueba funcional. Voy a hablar del clearance de urina, o también de creatinina, porque no son iguales.
glicol y orina, pero tiene algo en contra, que no la tenemos en el organismo, o sea que hay que inyectarla. Entonces es preferible la creatinina, que es un producto del metabolismo de la proteína, que sí lo tenemos en el organismo. O sea, si mañana me quiero hacer un día de creatinina, no tengo que inyectarme nada. Lo único que hago es recibir la orina, recoger la orina, me sacan una muestra del plasma, veo creatinina en plasma, llevo la orina, sacan bien el volumen de la orina, en general la orina de 24 horas, tiene que ser orina, acá me voy a detener, tiene que ser orina de un tiempo conocido, no puede ser orina de un minuto, porque no tardo más de un minuto. Tiene que ser orina acumulable en un tiempo. En general se hace, si el paciente es ambulatorio de 24 horas, y si tiene un catéter a la vejiga, se puede hacer en menos tiempo. Se puede hacer en 4 horas, 3 horas, no mucho menos porque se comete un error grande en la lectura del volumen. Muy bien, entonces, no sé si ustedes han visto el colectivo, tiene que siempre prestarle atención a la gente grande. Con la gente grande, como nosotros lo llamamos grande, la gente grande, uno llama como haciendo cosas que tienen que ver, digamos, con si uno, bueno, nada, si uno empieza a ver alteraciones que tienen que ser medidas. Entonces, fíjense, que mujeres que llevan un litro de agua, que a veces se les cae, y eso es orina de 24 horas. ¿Y por qué 24? Va a decir su abuela, tengo que recoger orina de 24 horas. Y se hace problema, porque dice, escúchame, nena, yo hago pis ahora a las 6 de la mañana. Después le dicen que tiene que terminar otro día a las 6 de la mañana, y dice, yo termino a las 5. Ustedes van a decir, no, eso no sirve. Porque esa diferencia de una hora entre las 24 restantes tiene un error menor. Y por eso es que se le dice que recoja orina de un tiempo de 24 horas. Entonces, pregunta. Hábleme de una prueba funcional. El test de creatinina. ¿Para qué lo hago? Para conocer el volumen de filtrado corporal. ¿Cómo me tiene que dar eso? Y bueno, depende. Si me decís con orina de 24 horas, voy a ir al valor de 24 horas, o sea, 180 litros por día. Voy a ir, me tiene que dar ese valor. Si me da mucho menor, quiere decir que hay una insuficiencia en algún lugar. Y muchas veces uno le pregunta, entonces usted le dice al paciente que haga un PIDES, para ver cómo está funcionando su vida. Usted sabe, doctor, yo creo que pillo mucho, pillo poco, ¿de dónde sabe? Bueno, le vamos a hacer un PIDES de creatinina. ¿Qué le tiene que hacer? Entonces usted se queda callado. Entonces uno le dice, es malo, porque ya pasaron como 20 alumnos, 30, de calor, en pleno diciembre, y dice, ¿qué tiene que hacer este paciente? Tiene que saltar arriba de la mesa, porque le dice, tiene que hacer un PIDES de creatinina. El paciente se queda sentado. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que, no sé, ¿qué tiene que hacer? A ver, ¿qué tiene que hacer el paciente? ¿Dónde está mi alumno preferido? Ahí está. ¿Qué tiene que hacer? Póngase de pie. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Usted le dice a un paciente, a su primer paciente, tiene que hacer un PIDES de creatinina. Entonces, ¿qué tiene que hacer, doctor? Tomar una muestra de sangre. Él no. Para medirla. Tiene que dirigirse al laboratorio. Él no va a tomar la muestra de sangre. No, inyectarle no, porque vamos a hacer con creatinina. Vamos a hacerlo con creatinina. Entonces, usted dice, se dirige, abuela, usted se dirige al laboratorio que le van a sacar una muestra de sangre. Y él tiene que traer La orina de 24. de 24. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta. ¿Tiene que estar en ayunas? ¿Cómo está en ayunas, doctor? Sí. ¿Eh? No, no. Estamos todos, está más que no, sí. ¿Tiene que estar en ayunas? Creo que no. No que no, porque la creatinina no depende. No estoy haciendo una prueba de glucosa. Bien, muy bien. Y tome la muestra de orina. Y tome la muestra de orina 24 horas. Entonces, se elige el laboratorio, le van a sacar sangre, tome en ayunas, no hace falta, tómese un tecito, tampoco se va a comer un asado, porque tiene grasa, digamos. Tiene que estar con un tecito y la orina que va a llevar 24 horas. ¿Dónde la recojo? En un frasco. En un frasco. ¿Qué volumen tendría ese frasco? 100. Claro. Bueno, bueno, hacer una botella. Tendría un litro. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, este es el volumen. Después, el laboratorio le va a multiplicar el flujo por la concentración de creatinina de orina, dividido la concentración de plasma, y eso le da el volumen del flujo. Bien. Pero, sí. Bueno, la biografía me interrumpió. Pero bueno, yo no menciona que justo la creatinina se produce una sobreestimación. O sea, lo utiliza mucho más algo, pero realmente no provoca el grupo que llega a reforzar. ¿Cómo es eso? Ah, sí, muy bien. Bueno, porque mientras más agrandemos en lo que estamos hablando, en un final menos nos pasan a otra pregunta. ¿Se han visto? Acá dice acá está agrandando un poquito. Creatinina puede usar creatinina, pero la creatinina no cumple con esto. Se secreta un poco. Entonces, si se secreta, está sobreestimando porque hay más cantidad. Pero la determinación de creatinina es menor, los kits de los reactivos, hace que haya menos cantidad de creatinina. Entonces, más o menos queda parejo. Pero además hay una cosa fundamental, y es que no la tiene que agregar. Y eso tiene muchos beneficios, algo que va volviendo venosa, porque uno, si hiciera inulina, a ver, usted que lo ha pensado, si tengo que agregar inulina, ¿hasta cuándo le pongo inulina? Claro, le pongo 1 gramo de inulina, 2 gramos, 10 gramos. ¿Hasta cuándo voy a inyectar mi inulina? No, hasta que aparezca la orina, porque quiere decir que ya tiene todo el organismo con la inulina. Y eso tiene costos riesgo para la salud y costos económicos. Entonces, la creatinina siempre está apareciendo en orina. Entonces, incluso si se hace clearance muchas veces, para ustedes, para los más jóvenes, porque el riñón, como les digo, es un órgano que envejece muy rápido, y con nuestra alimentación tiene muchos problemas a partir de los 40 años con el riñón. Pero antes, por ejemplo, si sospecha algo, lo único que le hace es creatinina en plasma, le hace el valor P de creatinina en plasma. Si le da dentro del valor normal, quiere decir que está filtrando bien. Porque podría ser que le dé un valor aumentado, no por una insuficiencia renal, sino porque tiene mal el metabolismo de las proteínas, pero ya son dos patologías. Esas. Lo primero que hace es ver cuánto le da de creatinina. ¿Está bien? Es muy raro que a ustedes les pidan un volumen de orina de 24 horas. Muy raro. Pero sí a la gente granduda por eso. ¿Estamos a ver? Bueno, entonces a los términos de esta materia, la creatinina reúne las mismas condiciones que el inulina. O sea, filtra, no se reabsorbe ni se secreta y no se metaboliza. No se metaboliza. Acá me tiene que corregir, no se metaboliza. Bueno, vamos al flujo plasmático, porque en realidad el que está filtrando es la fracción de filtración. Por lo tanto,
conocer el flujo plasmático renal. El flujo plasmático renal efectivo cumple la misma función. Cumple que tiene que ser algo que se filtra y aparece en orina, o sea, cumple la ley de acción de masa, pero al mismo tiempo se secreta. Entonces, acá tiene un clic, una sola cosita para que lo entiendan. Entonces se secreta por los túbulos proximales. Entonces tiene que ser algo que se filtre y que también, se secrete. Carga secretada. Carga puede ser que es masa. O sea que la carga secretada, así como la carga filtrada, es la concentración en plasma de esa sustancia por el volumen de filtrado glomerular, la carga secretada es la concentración en plasma por... no lo voy a poner así, porque se van a confundir. La carga secretada es la cantidad que aparece en el túbulo y que tiene que ver con lo que le había quedado al pasar por glomérulos, por eso no lo coloco. Y la carga excretada es la concentración que aparece en la orina por el túbulo. Muy bien, entonces, normalmente nosotros decimos, hasta ahora, carga filtrada es igual a carga excretada. ¿Qué pasa si la carga excretada es mayor que la carga filtrada? Quiere decir que la carga excretada es igual a la carga filtrada más la carga secretada. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y por qué es importante para el flujo plasmático renal? Y yo lo siempre este ejemplo, que a mí me sirvió para entenderlo hace muchos años. Uno tiene, hagan de cuenta, uno tiene una tubuladura en el sistema arterial que viene por acá y sale, viene por la arteria y sale por la vena. Una parte sale hacia la orina por los glomérulos. Pero supóngase que los túbulos también son salida de esa sustancia. Entonces otra parte sale de esa sustancia por los túbulos. Esto podría asemejar a una manguera en donde de la boca sale agua, pero resulta que tengo un hueco. Entonces, si tengo un hueco porque la manguera está peleada, va a salir menos agua. Pero si ahora tengo dos huecos y no sale nada por acá, quiere decir que todo lo que entró es igual a la carga filtrada más la carga secretada. No todas las sustancias cumplen esa condición de que pasan por los glomérulos y se depuran de una parte, el 20%, y pasan por los túbulos y se depuran el 80% restante. Pero si existiera una sustancia que hiciera esto, esa sustancia estaría dando cuenta de volumen plasmático renal. Porque yo digo, no sé cuánto está acá entrando, pero si una parte sale por los glomérulos, otra parte por los túbulos, y esto lo encuentro en la carga excretada, y lo puedo medir, porque vuelvo a traer la orina, y entonces puedo medir lo que tengo en orina, quiere decir que esa sustancia me sirve para calcular el volumen plasmático renal. Esa sustancia es el paravinculado. El paravinculado se va a filtrar como cualquier otra sustancia. ¿Cuánto se filtra la creatinina? El 20%. ¿Cuánto se filtra el sodio? El 20%. ¿El 20% de qué? De lo que está pasando. ¿Cuánto se filtra la glucosa? El 20% de lo que está pasando. ¿Cuánto se filtra el paravinculado? El 20% del volumen plasmático renal. El flujo plasmático renal. Pero la particularidad es que el 80% restante se secreta. Entonces, a través de este artilugio, yo digo, lo que estaba previamente al pasaje, el flujo plasmático renal es la suma de los dos. Por eso es que dice la diapositiva, la carga ofrecida del paravinculado. Porque la carga ofrecida es lo que está por los glomérulos más lo que está por los túbulos. ¿Estamos entendiendo? Esto es difícil, chicos. No se me carga. ¿Estamos bien? Despacito, despacito lo vamos entendiendo. Entonces, por eso el clearance de paravinculato, o sea, la depuración de paravinculato, no me marca el volumen del filtrado glomerular, sino que me marca el flujo plasmático renal. Si en cambio fuera la creatinina, la creatinina no se secreta ni se reabsorbe. Entonces la creatinina me marca nada más que lo que está pasando en los glomérulos. No me marca lo que pasa también en los túbulos. Dígame, ¿dónde está? Entonces, el flujo plasmático renal efectivo tiene en cuenta la entrada arterial y la salida, digamos, hacia la orina, pero no lo venoso. No lo venoso porque suponemos, porque ya vendrá con la que seguro me está por preguntar. En este momento de esta explicación estoy suponiendo que por vena pasó 0. Esta es la arteria y esta es la vena. Entonces digo que la vena es igual a 0. Después voy a hacer una corrección, pero la corrección me interesa menos. En el práctico ustedes ven la corrección, porque no están vinculados como la creatinina. O sea, son sustancias que, digamos, no están así. Pero, y entonces aprenden ustedes a corregir por algo que tienen en la vena, por un poquito que tienen en la vena. Exactamente. O sea, se ha elegido el paravinculato porque no está saliendo el 80% de la vena, como si se eligiera creatinina. Si se elige creatinina, entró el 100%, salió el 20%, porque siempre cuando ustedes hablan de porcentaje respecto a qué, ¿no? Entonces, entró el 100%, salió el 20%, acá tengo 80%. En cambio, con paravinculato salió 20%, salió 80%, tengo 0. Y otra pregunta, ¿también se puede usar esa magnitud para lo que se reabsorbe en vez de lo que se secreta? Sí, ahora vamos a hablar de lo que se reabsorbe. De lo que se reabsorbe, fíjense, vamos a hacerlo razonando con esto. Si se filtrara y se reabsorbiera, ¿cuánto saldría en vena? Y se filtrara, pero también se reabsorbía. Perdón, ¿en venas habría? Vamos a hacerlo. Está bueno eso. No sé qué sigue ahí en la diapositiva, pero vamos a ver. Tengo esto, ¿no? Y este es el volumen del filtrado glomerular. Entonces dijimos, esto es el glomérulo, los glomérulos, porque ¿cuántos son? Muchos. 3 millones, muy bien. Y esto es los túbulos, ¿no? Entonces los túbulos, recién me preguntaron por la glucosa. Así como los túbulos cumplen la función de secretar, también cumplen la función de reabsorber. Entonces supongamos la glucosa, que no hay en la orina. Entonces se filtra, ¿cuánto se filtra la glucosa? El 20%. Pero acá, en los túbulos, se reabsorbe de glucosa el 20%. Acá había 100%. Y acá te iba a ver, no, plasmático renal. ¿Cuánto va a haber del otro lado? 100%.
Y dibujito es muy burdo, después ustedes van a encontrar verdaderos dibujos, pero digamos, con esto les posibilito tener. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces el flujo plasmático renal efectivo, supóngase, acá está usted, entonces, ¿qué le dice a la abuelita? Bueno, vamos a hacer ahora un clearance de paraminipurato. Entonces sigue sentado al frente suyo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Ahora qué tiene que hacer? Pues, Ustedes también pueden contestar. ¿Tengo paraminipurato en el organismo o no tengo? No tengo, o sea, lo tengo que inyectar. Entonces tengo que dirigirme al laboratorio donde se haga la prueba. Si inyecta el paraminipurato hasta que aparece en orina. Entonces, luego que aparece en orina, ustedes dicen, ya está. Entonces ahora, a partir de ahora, lo voy a medir. ¿Cómo? Con una orina de X tiempo, no se hace 24 horas, se hace tiempo más corto, de X tiempo. Entonces lo importante es que sepa que ese mide con puntito es flujo urinario, es volumen en unidad de tiempo. La cantidad de paraminipurato en orina dividido la cantidad de que hay en el plasma. ¿Estamos? Entonces, el clearance, esto uno lo puede reemplazar por clearance de creatinina dividido clearance de paraminipurato. Entonces los valores normales, 120 mililitros por minuto, y después más o menos 600 mililitros por minuto. Entonces, ¿qué pruebas funcionales renales usted conoce? Hasta ahora conozco dos. Aquel que me determina el volumen del filtro glomerular, que es el clearance de creatinina, y aquel que me determina el flujo plasmático renal, que es el clearance de paraminipurato. Dígame. En realidad la función del túbulo también, de muy buena y también la del glomérulo. Las dos. Porque, digamos, usted tiene que filtrarse el 20%. Si los glomérulos están destruidos, cuando tiene algún problema no se va a filtrar el 20%. Y el paraminipurato va a secretar, pero no. Es difícil suponer que si uno tiene una insuficiencia renal que sean solo los glomérulos y no sean los glomérulos los túbulos. Pero quiero decir, resumiendo, tiene que estar bien las dos salidas. Las dos salidas de la manguerita, digamos. Del otro lado tiene que ser cero. Bueno, esto es lo que acabo de presentar. Entonces, el volumen de filtro glomerular, la fracción de filtración y en la expresión y la reabsorción. Por la expresión y la reabsorción, como la reabsorción de glucosa se da. Vamos a ponernos de acuerdo con cómo se habla. Expresión es cuando ya está en la vejiga. Eso es para nosotros de afuera. Creo que en la clase de introducción, el afuera y adentro no es lo que está afuera del cuerpo humano, sino lo que es una cavidad exterior. Por ejemplo, la vejiga es una afuera para nosotros. Es algo que está esperando para ser evacuado. Eso es una afuera. ¿Es para todos los animales similares? No. Porque, por ejemplo, el sapo, ¿alguien se te pasó un sapo o no? ¿Encuentran algún sapo por ahí? No es similar, porque todos los animales me agarran. Pero digamos, si usted por ahí tiene algún sapo, porque vieron que si usted vive en la provincia, en Venezuela, en realidad hay sapos, de sapitos. No duden en agarrarlo, abrirlo, para ver si es con respecto al que tenemos. Antes nosotros lo hacíamos acá. Ustedes son tantos que es imposible hacerlo. Bueno, el sapo, la vejiga del sapo, tiene procesos de cambios de orina. No como nosotros, que es reservorio. Entonces ya no es afuera para el sapo. El afuera es cuando ya está esperando para hacer orina. El afuera del intestino es, aunque nosotros comamos, sigue siendo afuera. Va a ser adentro cuando se produce el pasaje a través de la barrera interna. Así sucesivamente, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces ustedes hablan de expresión. En cambio, cuando estén los túbulos, hablan de secreción. Porque todavía podemos hacer alguna cosa por esa sustancia. Entonces se habla de secreción. Cuando la sustancia se absorbe, se habla de reabsorción. ¿Por qué reabsorción? Porque ya se absorbió esa glucosa, se absorbió en el intestino y por error, por selectividad, se fue al túbulo. Por lo tanto, ahora se reabsorbe. ¿Se entiende? Entonces vamos a hablar con propiedades. Entonces hablamos de filtración, secreción, reabsorción. Bien. Entonces acá tenemos de nuevo. Entonces decimos que la carga filtrada es el volumen de filtro glomerular por T. Ya lo decía ahí. La carga excretada es el flujo urinario por O. Entonces acá decimos que la carga reabsorbida es la filtrada menos la carga excretada. O sea, que así como la carga acá, vamos pasando a la absorción, así como la carga excretada es mayor que la filtrada, cuando hay secreción, acá hay secreción, la carga excretada es menor que la carga filtrada cuando hay reabsorción. Entonces tenemos que es carga excretada es carga filtrada menos carga reabsorbida. O lo que es lo mismo, carga reabsorbida es carga filtrada. Imagino que saben de términos, ¿no? Lo importante es saber que cuando hay algo en los túbulos, ya la carga filtrada no es igual a la carga excretada. ¿Está visto? Carga filtrada es igual a carga excretada. Eso es una sustancia que no se reabsorbe ni se secreta. En cambio, la carga filtrada puede ser mayor que la carga excretada o la carga excretada puede ser mayor que la carga filtrada o la carga excretada puede ser menor que la carga filtrada. Entonces, en este caso, hay secreción. Y acá hay reabsorción. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bueno, eso también es interesante. Muy bien. A nosotros, o no sé si estoy claro, pero lo voy a repetir por una vez más, que cuando en el afán de que se vayan pequeños solutos de desecho en el filtrado glomerular, y para eso la membrana filtrante que está formada por el endotelio, la membrana basal y el epitelio es selectiva con respecto a que no se le van las proteínas ni los elementos figurados, los glóbulos rojos, blancos, plaquetas, sin embargo se le van solutos que tiene que recuperar. Así que uno dice que se le van erróneamente esos solutos que tiene que recuperar. Entonces, si ustedes se fijan aquí, ven que la glucosa es un soluto muy caro para el organismo, es el soluto necesario para la generación de energía. Fíjense que tiene una cantidad filtrada que es igual a la cantidad reabsorbida, o sea, que la cantidad excretada es cero. Y uno podría saber cuál es el volumen de filtrado glomerular a partir del nivel de glucosa. A partir del nivel de glucosa me puede saber cómo se comporta la glucosa en el organismo, pero no puedo saber el volumen de filtrado glomerular. Para eso lo voy a saber con creatinina, que se filtra y se excreta. Bueno, y después hay una cantidad de sustancias
¿no? Cuya carga reabsorbida o secretada va a depender de las sustancias y de la selectividad de los túbulos. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo, con el sodio lo vamos a ver la clase que viene, el cloro, el potasio, la urea. O sea que vamos a poner un ejemplo con glucosa y con paravinculado. Bueno, esto. Había hecho una animación. Pero la carga filtrada es desigual. Esto ya lo hice. Acá. Perdón. Siempre que una sustancia se secrete o se reabsorba, que depende de la secreción o de la absorción, que es acá, carga reabsorbida, que depende del soluto, de la sustancia, las características de la sustancia y de la selectividad del túbulo, porque estas cosas se producen en el túbulo, no se producen en el micromedio. Entonces, fíjense, la primera cosa, cuando esa sustancia se va a, esto es carga reabsorbida, porque es la carga, esa sustancia se va a reabsorber o se va a secretar indefinidamente, no importa la cantidad de ponga. No, porque va a depender también de la selectividad del túbulo. ¿Qué es la selectividad del túbulo? Y por ejemplo, que haya transportadores, que sea permeable a través de la encapa, a través del transportador, etc. Entonces, hay una cosa nueva que quiero introducir, que es el T máximo. Es el transporte máximo de reabsorción o el transporte máximo de secreción. Sé que acá, en la selectividad del túbulo, depende de ese transporte. Por ejemplo, ustedes lo van a entender bien, una persona que tiene diabetes descompensada, que le aumenta la glucosa en plasma, aparece la glucosa en orina, porque no alcanza a reabsorberse todo lo que se filtró, porque tiene un aumento de glucosa, o sea, tiene un problema prerenal. ¿Estamos? Si no es que esto es indefinido, sino que tiene un transporte máximo dado por el túbulo, la relación del túbulo con el soluto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden? Entonces vamos a hablar un poquito de las características del T máximo. Es evidente que cuando algo supera el T máximo, el transporte máximo, aparece en orina, como en el caso de la persona diabética. Entonces, miren, si nosotros graficamos glucosa en función de la glucosa, ya sea reabsorbida, secretada o excretada, en función de la concentración plasmática, vamos a tener una zona por debajo de 10, que todo lo que se filtra se reabsorbe, en la parte fisiológica. Pero si aumentamos la concentración plasmática de glucosa, va a llegar un momento en que supera el T máximo y aparece en orina. Eso que está de puntitos ahí es excretado, o sea, lo que aparece en orina. ¿Eso quiere decir que se va a seguir filtrando? Sí, se va a seguir filtrando. Pero lo que se filtra y lo que se reabsorbe no es suficiente para reabsorber todo y aparece en orina. ¿No? Entonces, esta cosa que aparece en orina se le llama umbral. Y sobre todo se hace mucho hincapié con la glucosa. Porque la glucosa, si alguien está perdiendo glucosa, si aparece uno o dos cruces de glucosa en orina, se prenden, digamos, el semáforo rojo, porque algo está pasando. Puede suceder que la selectividad del túbulo haya cambiado. Y yo después, cuando hablemos de manejo de glucosa, les voy a dar un ejemplo. Pero son patologías muy raras. En general, aparece glucosa en orina porque estoy dándole demasiada glucosa al riñón. Entonces, ¿qué es el umbral puntualmente? El umbral, el umbral puntualmente es la concentración plasmática a la cual aparece en orina la glucosa. Entonces acá, el umbral, digamos, está en 18, 18 viene el gráfico, ¿no? Estos son gráficos. Teóricamente acá como aparece un poquito antes, aparece a partir de 10. Pero el umbral uno lo va a encontrar bien en orina. Lo que se dice es, este paciente ha superado el umbral de glucosa. O sea, sería cuando llegaría al T máximo de absorción, porque como ya no se absorbe más, se secreta. Exacto, no secreta. Excreta. Antes de T máximo se empieza a excretar, mira, acá lo tiene, pero justamente lo que diferencia al umbral. El umbral es cuando ya, o sea, uno tiene un transporte y uno tiene un T máximo. Y entre ambas cosas ya comienza a aparecer en orina. ¿Ve? Acá, digamos, acá comienza a aparecer en orina. ¿Ves la diferencia entre este y este? Es un detalle, pero es dramático. ¿Ve? Es como una curva, el T máximo es el máximo transporte de glucosa. Por encima de eso, ya no va a absorber más. Entonces, si uno tuviera que medir, acá, no vean el paravinculado, vean la glucosa. Si uno tuviera que medir el clearance, ¿a qué es igual el clearance de glucosa? Acá hay uno que se me ha dormido, que es la... Después se lo explico solo, porque yo vi que usted me seguía, pero está cansado. Bueno, digo, ahora vamos a hablar de clearance. Si les digo, hagan el clearance de glucosa, miren, ¿qué es el clearance de glucosa? Hacemos así, glucosa. Es igual a lo que aparece en orina de glucosa multiplicado por el flujo urinario dividido la concentración en plasma. En condiciones normales, esto aquí es igual a 0, muy bien. Entonces, este valor me va a dar 0. Este sería lo fisiológico. Pero a medida que insisto en aumentar la concentración plasmática de glucosa, resulta que aparece en orina. De manera tal que va a ir aumentando este numerador, digamos, en un valor, de manera tal que el clearance de glucosa va a aumentar. Ahora, fíjense ustedes que tiende al clearance de creatinina. Este es el clearance de creatinina. ¿Por qué tiende al clearance de creatinina? Porque ¿cuánto es lo máximo que puede aumentar? ¿Cuánto es lo máximo que podría aumentar? Que toda la glucosa filtrada aparezca en orina. ¿Cómo? Claro. Por eso es que habiendo una concentración alta de glucosa, se comporta como si fuera en orina. Y alguien me podría decir, usted, que está lucubrando sobre este máximo, me podría decir, no, pero es igual a todo lo que aparece en orina, menos lo que se absorbió en glucosa. Pero lo que se absorbió en glucosa pasa a ser despreciable. Porque llega un momento en el que lo que se filtró es tanto, que lo poquito que se absorbe es despreciable frente al... Sí, señor. Sí, señor. ¿Lo ha estudiado? ¿Se lo explicaron en el práctico? Ahí está. Ah, muy bien. Lo ha sacado solo. Bueno, vamos ahora ¿alguna duda de esto? Allá no se me queden. ¿Alguien? ¿Algo? ¿Alguien? Bueno, vamos al paravinculado. El paravinculado dijimos que se secreta. Por lo tanto,
Fíjense, esto es el filtrado y esto es lo secretado. Entonces tenemos el filtrado y lo secretado, y lo excretado es la suma de los dos. No, esto es lo excretado, perdón. Filtrado, lo excretado es la suma de los dos. O sea, filtrado, secretado, excretado. Sin embargo, también tiene un T máximo. Llega un momento en que no se secreta más. Entonces, a medida que aumento la concentración en plasma, me va a pasar de 700, 600 mililitros por minuto, acá es 700, va a ser igual que escribir en urina. Yo lo explico acá antes, hace años, me pregunté en cuánto, lo deducía. Están las ecuaciones al lado para deducirlo. A mí me gusta deducirlo matemáticamente, pero sé que se me duermen. Entonces, lo único que puedo decir es que este T máximo se hace cada vez más despreciable frente al resto. Porque no quiere decir cuando aumenta la concentración que no se secreta una parte. Pero si yo tengo para salir 200 personas, tengo para salir 4, y salen 2, es el 50%. Pero si tengo para salir 200 personas y siguen saliendo 2, cada vez más despreciable lo que sale frente a lo que se queda dentro. ¿Entienden? Entonces, por eso es que estos T máximos pasan a ser despreciables frente al volumen de filtrado glomerular. Y por eso todo tiende al DFT. Bueno, creo que con este es el último. Eso lo voy a dejar pensando, y es que cuando uno absorbe en función de la longitud del túbulo proximal, y se absorbe glucosa, aminoácido, bicarbonato, en cambio creatinina aumenta la concentración porque en realidad se absorbe agua. La creatinina no se filtra, pero ustedes la van a ver ahí que aumentan. Estos gráficos son muy comunes y es bueno analizarlos porque le dan una medida también de lo que está ocurriendo. No para saber que la creatinina aumentó, pero sí, ¿por qué aumentó? Aumentó porque uno filtra iones, filtra agua, filtra creatinina y llega un momento que la creatinina se concentra. Bueno, muy bien. La pregunta, que siempre me voy sin la pregunta. Esto es lo que no contestaron. Ahora me voy a vengar. Bueno, indique cuál es el manejo de una sustancia en un paciente cuyo volumen de filtrado glomerular es 120 y presenta un volumen de orina de 0,80, una concentración de orina de esa sustancia de 15 miliequivalentes por litro y una concentración en plasma de 140 miliequivalentes por litro. Entonces, dice, la primera cosa que le preguntan es si faltan datos para conocer el manejo renal. No, tengo datos suficientes. Tengo el volumen de orina, las concentraciones, puedo calcular todo eso. Pero la primera cosa que le digo es la concentración en plasma es 140 y en orina es 15. ¿Qué les parece? El primero descartamos. ¿La sustancia presenta una reabsorción neta? ¿No se secreta ni se reabsorbe? ¿Presenta una secreción neta? ¿Quién la puede contestar y por qué? Una reabsorción neta. ¿Por qué? Porque bajo la concentración determinada respecto a lo que se Claro, pero no lo tiene que ver como concentración, lo tiene que ver como masa. Entonces, usted dice, la carga filtrada, ¿de cuánto es? ¿Le dan el valor? La carga filtrada es la concentración en plasma por el volumen, la concentración en plasma por el volumen de filtrado glomerular. ¿Le dan el valor? Que no lo vio. La concentración en plasma es 140 miliequivalentes por litro. ¿Y el volumen cuánto es? 120 mililitros por minuto. Y acá, como esto está por litro, lo pongo 0,140 por mililitro, ¿no? Entonces, bueno, multiplico eso, supóngase que lo multiplique por 6, esto me da por 100, esto me da, póngale 14 miliequivalentes por mililitro, ¿no? Si lo multiplicara por 100, igual de 120. Bueno, y ahora hago la carga excretada. La carga excretada es la concentración en orina 15 por el volumen urinario 0,8. Entonces, 15 miliequivalentes por litro por 0,8 mililitros por minuto. ¿No es cierto? 3 mililitros por minuto. Entonces, como esto es por litro, entonces por mililitro será 0,015. Multiplicamos por 0,8 vamos a dar cuenta que multiplicamos por 1. Entonces esto te da 0,015 miliequivalentes por mililitro. Entonces fíjense este valor frente a 14. ¿Ven? Quiere decir que de los 14 miliequivalentes... por minuto, sí, por minuto. Mililitros por minuto. Porque los mililitros se van con los mililitros y queda por minuto. ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir que la sustancia, para poder saber si la sustancia se reabsorbe o se secreta, tengo que hacer carga filtrada y carga excretada. Si la carga filtrada me da igual que la excretada, no se reabsorbe ni se secreta. Si me da mayor o menor, bueno, lo que dijimos antes. Vamos al segundo. Excreción fraccional de un soluto, cuyo clearance es mayor al clearance de urina. ¿No es cierto? La excreción fraccional de un soluto cuyo clearance es mayor al clearance de urina. Seleccione. A, es mayor al 100%, es el 0%, es menor al 100% o es el 100%. Otro que no sea él. La excreción fraccional es la cantidad que aparece en orina respecto a lo que se filtró. No. Pero en el libro parece como que la fracción de expresión es igual al coeficiente que la concentración de los es sobre la concentración de urina. Pero eso es porque simplifica, porque simplifica. Pero si no, la excreción fraccional es la cantidad que aparece en orina, ¿no es cierto? Es la carga excretada dividido la carga filtrada. Multiplicada por 100 o no multiplicada por 100. Es la cantidad que se excreta respecto a la que se filtra. Lo que pasa es que la carga filtrada no la puede reemplazar por el volumen de filtrado glomerular y por eso es que... Bien. Bueno, no me lo habían dicho. Bueno, a ver quién. Es mayor al 100%. ¿Por qué? Dice, excreción fraccional de un soluto cuyo clearance es mayor al clearance de urina. Si es mayor al clearance de urina, quiere decir que es mayor al volumen de filtrado glomerular. Es decir, se secreta. Entonces, mayor al 100%. ¿Estamos de acuerdo? Allá hay un grupo que está todo callado, que se saben todo, o se perdieron. Bueno. Vamos al otro. Este es lo del umbral. A ver, ¿qué contestó? ¿Primero contestó la pregunta? No, voy a traer la lista, voy a traer toda en el cuarto tipo. A ver, dice, el umbral plasmático de glucosa está dentro del rango normal de glucemia. El rango no es marcado, también el rango normal, o sea, es donde, digamos, la carga filtrada es igual a la carga reabsorbida. A concentración fisiológica de glucosa, su carga filtrada es igual a su carga reabsorbida. O bien el TM de glucosa es igual a la carga excretada de glucosa, o bien cuando se llega al TM de glucosa, su carga filtrada es igual a su carga excretada. ¿Qué les parece? El B. ¿Por qué no es el D?
Cuando se llega al TM de glucosa, su carga filtrada es igual a la carga excretada. La glucosa no excreta. Porque necesita superar en mucho el TM para que la carga filtrada sea igual a la carga excretada. No en el TM, necesita superar mucho. El TM sigue siendo ¿Cómo? El TM sigue siendo Claro, exactamente. El TM es igual a la carga excretada de glucosa. No, el TM es igual a la carga reabsorbida de glucosa, multiplicada por la concentración. Ese transporte multiplicado por la concentración. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es la carga filtrada? Esta es la más fácil. ¿Qué es la carga filtrada en un soluto? La carga filtrada. La cantidad de sustancia presente en el volumen del color molecular. ¿Qué es la carga filtrada? Es la carga presente en el volumen del color molecular. Como en el. ¿Quién hizo que acá levante la mano? ¿Y cómo le fue? Yo tenía que meter a una, le tenía. Sí, dígame. Pero. El volumen de plasma filtrado se excreta. ¿Es la relación entre la carga excretada y la carga filtrada? ¿Se expresa en mililitros por minuto? Sí. Si se supone que tiene más claro, tiene que saber unidad de tiempo. Puede ser mililitros por minuto en realidad, o puede ser litros por día. O sea, es unidad en realidad de volumen o de tiempo. El volumen es un tiempo. El volumen visual de plasma, que se vincula a una determinada sustancia, es una unidad de tiempo. Por día, siempre es volumen. El volumen de plasma, claro, está reduciendo una sustancia en un volumen. Hemos visto entre qué valores puede variar el funcional de la sustancia. ¿Cuál sería el valor mínimo que puede tener un clima? Cero. Sí, ¿qué quiere decir que tiene que ser cero? Que no se excreta. Que no se excreta el vino. No se depura nada. Por ejemplo, eso pasa con gestión. La glucosa se reabsorbe por completo en el residuo personal, por lo tanto, en la orina, cuando se depuró, nada. No se nada, nada. Eso sería el valor mínimo. ¿Cuál sería el valor máximo que puede tener un clima? El del flujo plasmático renal. Ahí dice flujo plasmático renal. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué es lo máximo que se puede tener? ¿Puedes decir que ahí dice otra cosa? Transporte tubular máximo. Vamos a poner transporte tubular máximo. ¿Qué? El flujo plasmático renal. Con eso para el proceso de clínica. Clínica es el volumen de plasma que se origina. ¿Cuánto es lo mínimo que se origina? ¿Cuánto es lo máximo que se origina? Todo el plasma que le llegue a la niña. Porque es una fracción de expresión es el volumen de tiempo que se tiene el volumen se quedó sin conseguir. ¿Cómo estimamos el flujo plasmático renal? Con el flujo para minutos. Yo sacaré un resultado, el flujo de glucosa, el flujo para minutos, el flujo de inmunidad, en función de la concentración plasmática de cada una de las sustancias. Y el flujo podía variar entre estos valores. Yo desconozco cuál es el manejo renal de una sustancia, puedo calcular sus fines y ver si el valor más que determina que esa sustancia necesita que. ¿Cuál sería el manejo? Cuando hablo de manejo renal me refiero a las sustancias filtras que después se reabsorben o se secretan, o se reabsorben o se secretan. Al neto le pasa algo. Si la sustancia tiene un cliente menor al de la inulina, neto que le está pasando. Se reabsorbe. Si mayor que el de la inulina, se secreta. Claro que esto. Sería más correcto para el flujo plasmático renal efectivo. A ver, explica por qué. Bueno, o sea, recuerda que la clase pasada dijimos que todo, en realidad, si en el plato estamos estimando el flujo plasmático renal efectivo. ¿Sí? El efectivo es la corteza. ¿Por qué es ese? Porque ¿dónde se secretan las sustancias en general? ¿Sí? Se van a secretar a nivel del túbulo proximal. ¿Sí? El carbohidrato se secreta en el túbulo proximal. El capilar vehicular, ¿sí? Está en el capilar vehicular va a secretar hacia el túbulo proximal. ¿Sí? Entonces, podría ser el flujo plasmático renal efectivo. ¿Sí? Estamos estimando con el flujo plasmático, con el cliente de parámetros. Y otra pregunta es, ¿podría ordenar de menor a mayor los fines de las siguientes sustancias? Fines de sodio, fines para nitrato, de urea, de glucosa, de creatina. ¿Cuál sería el menor? Glucosa. ¿Cuál sería el mayor? El parámetro. ¿Cuál podrían en el medio para hacer fácil? Creatinina. Creatinina. El fines de creatinina. ¿A qué va a ser igual el fines de creatinina? Al BFG. También, pero BFG. ¿A qué es igual en teoría? Al volumen del filtrado glomerular. Al volumen, al BFG, volumen del filtrado glomerular, el filtro vaginal, volumen del filtrado glomerular. No sé qué tipo de cerración. Para el filtro vaginal, una atracción plasmático renal efectivo. Y entonces, ¿cómo hacer el fines del sodio? Ya deben haber leído cuando lo dijimos la semana pasada, pero ustedes tienen sodio para hoy y saben cuál es el manejo del sodio. ¿Cuál es el manejo renal del sodio? Entonces, Se reabsorbe. Se reabsorbe. Se reabsorbe Casi totalmente. mucho. El 99% del sodio que se filtró se reabsorbe. Entonces, ¿dónde pondrían el fines del sodio? Entre la glucosa y creatinina. Entre creatinina y glucosa.
dijimos, pero yo le doy un dato. La urea es una sustancia que se reabsorbe y se segrega. Dos cosas. Pero en general, en esto hay reabsorción. La expresión fraccional de urea es aproximadamente el 40%. Con ese dato que yo les doy, ¿dónde pondría el nivel de urea? La expresión fraccional de urea es un 40%. Se maneja es tanto reabsorción como secreción. Pero la expresión fraccional es un 40%. La expresión fraccional es un 40% que me está diciendo. En esto que está ocurriendo. Se reabsorbe. Hay más reabsorción que secreción. Entonces se puede resolver en una parte del tubo proximal y se central en el transgénico. Neto, depende de dónde se hay más reabsorción o secreción, neto va a ganar la reabsorción. Entonces la expresión fraccional es menor del 100%, del 40%. Entonces, ¿dónde pondría el nivel de urea? Entre el sodio y la creatinina. Entre el sodio y la creatinina, muy bien. El nivel de urea, bien. Vamos a ver algunas otras sustancias para hacer el ejercicio de entender qué es el concepto de qué está hablando. Bueno, ahora sí podemos tratar la parte viene también. Los alumnos también, pero no tanto, porque ellos sabían 177 por cada uno. Acá hay más de 177 personas interesadas en los bases en platas, más de 177. Hay muchos que no contactan con el delito. Eso es porque puede estar antes. Ahora yo lo pongo el delito. Vamos a las momentos adicionales. Vamos a ver si esto es para hacer el ejercicio, lo pongo por eso, no faltó. Solamente por la palabra. Pero vamos a ver lo que puede evitar. No puede evitar el ahora diría que la vida es más importante que la vida es en el momento de la discusión igual de acá. No me acuerdo algo que está como mencionando qué fue lo que entra. Los objetivos de la clase de hoy son entender que el contenido de sodio en el compartimento corporal define al volumen del líquido extracelular. Es algo muy complejo, lo vamos a empezar a ver hoy, lo vamos a ver cuando veamos también la clase de agua y cuando veamos la clase de volumen circulante efectivo. ¿Sí? Son tres clases que de alguna manera están ensambladas. Comprender y explicar cómo es el balance de sodio, analizar cómo es el transporte de sodio a la parte del neutrón y conocer cuáles son los mecanismos que regulan el sodio. Para empezar, vamos a entender cuál es el balance. Que hablamos de balance, hablamos de ingresos y hablamos de egresos. Lo que entra el sodio, ¿por dónde viene? ¿Por dónde viene? Por el balance que antes de hablar de qué pasa en el organismo. ¿Veis que las salidas de egreso de sodio, la excreción o función renal, la sudoración, también en las heces. Entonces, en general, ahora vamos a ver que la mayoría de la pérdida es. Entonces, si los ingresos son iguales a los egresos, vamos a estar en balance. Si por alguna causa adquirimos mucho sodio, como muchas papas fritas, y eso es mayor que los egresos, ¿qué va a pasar? Se va a acumular sodio. Acumular sodio lleva a retener líquido. Y eso por ahí lo van a terminar de entender cuando veamos cómo actúan las neuritas, cómo actúan el agua. Si hay una reabsorción de sodio, la reabsorción de sodio va a estar acompañada de reabsorción de agua. Eso igual ya lo vieron en las clases de introducción, donde por un granito osmótico que se cree, se mueve sodio, eso va a llevar a movimiento de agua. Entonces, tener sodio, si no absorbo más sodio, voy a aumentar el volumen del líquido extracelular. Y si aumenta el líquido extracelular, eso puede tener consecuencias sobre la presión arterial. Por eso es muy importante mantener el sodio en balance, tener el balance de sodio. Porque puede tener consecuencias sobre la presión arterial. En general, con una dieta en general, una dieta balanceada, ¿sí? Es aproximadamente 8 gramos de cloruro de sodio por día, que es alto. Lo deseable en una dieta que tenga menos de 5 gramos por día, ¿sí? Pero puede ser variable. Esto equivale a ingerir 140 miliequivalentes por día de sodio, de los cuales se van a perder por las heces 8 miliequivalentes por día. Y por la orina, 130 miliequivalentes, ¿sí? Y en el sudor, en condiciones normales, 2 miliequivalentes por día. En condiciones normales, lo que podemos ver es que la mayor pérdida se da por la orina, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que en ciertas situaciones, como puede ser en una diarrea, o en cuando hace mucho calor, o cuando se está haciendo ejercicio severo, se puede perder también mucho sodio por el sudor, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta el balance y las entradas y las salidas. Y cualquier cambio en el balance, como dijimos recién, va a llevar no a un aumento de la osmolaridad, o va a aumentar la osmolaridad en forma transitoria, pero eso va a hacer que se absorba agua, y lo que va a aumentar es el volumen del líquido extracelular, ¿sí? O sea, yo no voy a, si quiero sodio, quiero reducir sodio, obviamente aumento la concentración de sodio, porque si se quiere retener sodio, eso va a hacer seguido el movimiento de agua, y la concentración no va a cambiar, porque sí cambió fue el contenido de sodio. Si cambió el contenido de sodio, y se absorbió más líquido, lo que cambió fue el volumen extracelular, ¿sí? Entonces, fíjense que ¿cuánto sodio se está filtrando por día? ¿Cuál es la carga filtrada de sodio? ¿Cómo calculamos la carga filtrada de sodio? ¿Qué es la carga filtrada? La concentración plasmática por La concentración plasmática de sodio, ¿que cuánto es? 190 miliquivalentes por litro multiplicado por el volumen de filtrado regular de alrededor de 130 litros por día. Entonces podemos multiplicar 140 por 180 y vemos que esto nos da 25.200 miliquivalentes por día. ¿Sí? Parece mucho, si ustedes hacen las cuentas, podrían hacer la empresa molecular del líquido de sodio, podrían pasar estos miliquivalentes a gramos de cloruro de sodio y van a ver que equivale a un kilo y medio más o menos de sal por día que se está filtrando en el riñón, de la cual se va a resolver el 99%, ¿sí? Y solo se va a excretar un 0,4%. Entonces, ¿en qué partes del nefrón se va a resolver el sodio? La mayor parte se va a resolver a nivel del túbulo proximal, el 67%, el 67-70% se resuelve en los túbulos proximales, el 25% en el asa que ascendente, dice que la descendente no hay absorción, el ascendente sí, el 25%, en el túbulo genital va a haber más o menos un 5% y en el colector alrededor de un 3%. De tal manera que se resuelve más del 99% del sodio que se filtra. ¿Sí? El sodio que se filtra en un día se resuelve casi todo. ¿Sí? Solo se va a quedar una pequeña cantidad que dijimos que era
130 miliequivalentes por día, ¿sí? De estos 25.200. Y eso representa menos del 1%. Cualquier cambio a cualquiera de estos niveles en la reabsorción de sodio, ¿sí? Si reabsorbo más o reabsorbo menos, va a llevar a cambios en el volumen del líquido efectivo, ¿sí? Acá tienen, esto lo vamos a ver en detalle en la clase de volumen circulante efectivo, pero acá pueden ver que acá pasar de una dieta baja de sodio a una dieta rica en sodio por varios días nos lleva a que a un aumento de peso. ¿Por qué? Porque estoy reteniendo sodio. Si estoy reteniendo sodio, si retengo sodio voy a retener, aumentar el volumen del líquido efectivo. ¿Es el líquido dentro de la célula la que está la cuestión o es parte del No, no está dentro de la célula, es parte de eso. No necesariamente va a ir entre digesta, va a haber un equilibrio entre los compartimientos, va a ir equilibrando. Pero hay que tomar Sí, va a haber hay todo eso. Eso lo vamos a discutir después de una clase de agua, para que todo va a actuar, pero a tiempos distintos cada uno. Entonces acá pongo una de las preguntas del parcialito que se refería a esto. Si aumenta la ingesta de sodio durante varios días, ¿qué variable espera que aumente? ¿La concentración plasmática de sodio? No. Esta es la que uno. Creo que primero uno antes de leer algo de sodio, yo por ejemplo antes de leer cómo se comporta el sodio, por ahí me vez y lo que ocurre en general con otras sustancias. Pero en este caso, el volumen extracelular, no sé si lo que vimos, sí, el manuscrito no, la concentración de aldosterona tampoco, ¿sí? Entonces, lo correcto es que lo que va a aumentar en el sodio es el volumen, estoy absorbiendo más agua y la concentración no va a variar el contenido total de sodio. Ahora vamos a ver cómo se resuelve el sodio, cuánto se resuelve en cada porción del electrón. Y ahora vamos a ver qué pasa en las distintas partes, cuáles son los mecanismos, ¿sí? Con lo cual, antes de ver cuáles son los mecanismos, tenemos que ver cuáles son las vías posibles de la reabsorción. En el epitelio puede ser a través de la vía transcelular o a través de la vía paracelular, ¿sí? Puede ser una membrana apical, una base lateral, y que va a ser importante la polarización del epitelio, donde las bombas de sodio y potasio TPA se encuentran localizadas en la membrana vasolateral, que también acá se dibuja de tal manera que el sodio se mueve en contra del gradiente de concentración, manteniendo baja la concentración de sodio en intracelular, y de esta manera hay un gradiente favorable para que entre sodio desde la luz, independientemente del mecanismo. Acá está de un canal, o para que sea un canal, o a veces un pero siempre hay un gradiente favorable para que el sodio entre, ¿sí? Y eso es mantenido por la bomba. Y esto nos da un sentido vectorial de favorable a la reabsorción. En punto final, el sodio se reabsorbe. No hay secreción en ninguna parte, ¿sí? Es reabsorción. Puedo reabsorber más o menos, pero no se secreta. Tengo un sentido que es el sentido. Y puede ser por la vía transcelular, y también puede haber, vamos a ver desde el punto de vista un movimiento por la vía paracelular, ¿sí? Y esto sería en el túbulo proximal. En el túbulo proximal es en el segmento S1, ¿sí? Hay un potencial de membrana bajo, ¿sí? Que es negativo, se hace positivo hacia el segmento S3, ¿sí? Que es el gradiente eléctrico. ¿Cuáles son los transportadores más importantes acá? El sodio se reabsorbe asociado en general a solutos, como vamos a ver el transporte sodio-glucosa, ¿sí? Que es muy importante. Sodio-glucosa, también está el sodio aminoácido, sodio-lactato, sodio-fosfato, o sea, el sodio con alguna otra sustancia. Y también está el intercambiador sodio-protón, ¿sí? Que entre el sodio y sale un protón. En la primera parte del túbulo proximal, esto va a estar, la reabsorción de sodio va a estar asociada más a la reabsorción del bicarbonato que a la del cloruro, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ver también en la clase de regulación de pH, este transportador del sodio-protón, secreta protón, pero ese protón se va a combinar de una manera, de tal manera que esta secreción de protones equivale a la reabsorción del bicarbonato, ¿sí? Entonces, en esto se va a estar absorbiendo sodio y bicarbonato. Y va a haber movimiento de cloruro por la vía paracelular. O sea, por la vía paracelular va a haber una reabsorción de sodio, cloro y agua con un movimiento, que es el movimiento de Solvent drag. Solvent drag es la reabsorción que ocurre de solutos con baja reabsorción de sodio. El sodio se acumula acá, genera un gradiente osmótico y eso lleva a un movimiento de agua. Pero como esto es un epitelio abierto, no se va a mover agua pura, se va a mover agua arrastrando otros solutos, como sodio, cloruro, no importa si son positivos o negativos, ¿sí? Pero van a ser reabsorbidos. Hay algo de reabsorción paracelular. El cloruro es sobre el cloruro, el sodio, todo lo que todo lo que pueda haber, todo lo que esté disuelto en el agua puede pasar por acá. Si se reabsorbe agua, se reabsorbe junto con todo el vacío del epitelio abierto, tanto sodio, cloruro, todos van a reabsorberse también con la sustancia. Algo de sodio puede volver, porque hay ese gradiente eléctrico favorable para que se vuelva a absorber. Pero va a ser un importante gradiente favorable para que haya una translocación de sodio desde la luz hacia el sentido de la reabsorción, ¿sí? En la segunda parte va a ocurrir lo mismo, va a haber también transportadores, pero en menor medida, y va a tener menor importancia el sodio glucosa, va a tener más importancia el sodio protón, y va a haber otro intercambiador que es el cloro bicarbonato, cloro anión, distintos aniones, después aniones orgánicos, y de esta manera la reabsorción en la última parte está más de sodio está más asociada a la de cloruro. Además, al reabsorberse acá sodio más con bicarbonato que con cloruro, la concentración en la luz de cloruro aumentó, y eso va a favorecer también su reabsorción en la parte más vital del túbulo proximal, ¿sí? Lo importante es que hay una reabsorción importante de un 70% del sodio se reabsorbe por estos mecanismos, o sea, acumulado a sodio, acumulado con la reabsorción de glucosa, de aminoácidos y de lactato, fosfato, y también con el intercambiador sodio-protón, sodio-glucosa, son las más importantes. También va a haber secreción de aniones y también hay cationes orgánicos que se secretan a nivel del ST. Acá tienen un gráfico que muestra qué va pasando con la concentración de un soluto a medida que va avanzando en el túbulo proximal, ¿sí? Este porcentaje de distancia a lo largo del túbulo proximal. Acá sería donde termina el túbulo proximal y empieza la sangre. ¿Qué les parece que va a pasar con el sodio? Por ahí ustedes les van a dar un dato porque vieron la clase de agua. Entonces no me podrían contestar esta pregunta si no saben cuánta agua se reabsorbe. Si se reabsorbe el 70% de sodio, se va a reabsorber el 70% de agua, ¿sí? Entonces, ¿qué piensan que va a pasar con la concentración de sodio a lo largo? Va a ser constante, porque se reabsorbe en igual proporción sodio que agua. Entonces, tanto el sodio como la polaridad en la luz del túbulo proximal no van a variar, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la glucosa, por ejemplo? Dijimos que se reabsorbe por completo. ¿Qué va a pasar con su concentración a medida que vamos avanzando? Va a disminuir, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el
el bicarbonato se resuelve un 80%, se resuelve más que el sodio. También va a disminuir. El cloruro dijimos que al principio se va a resolver más en relación al sodio asociado con bicarbonato, entonces el cloruro aumenta. Y por ejemplo, si las hacemos en la inulina, con la inulina se filtra, no se resuelve, se secreta. ¿Qué le pasaría a la inulina? Entonces la distinta le pasa a medida que vamos por acá. ¿Disminuye? Claro, lo mismo que de alguna manera se va a resolver. Claro, al resolverse, acá se resuelve el 70% del agua. La inulina sigue, porque no se resuelve, y va a pasar, se va a ir concentrando, y va a ser mucho más curva que acá, mucho más alta. Entonces acá está una otra experiencia que dice, en cuanto al manejo renal de sodio, se da señal de acción correcta. Se secreta a nivel del túbulo colector en forma activa secundaria. Se resuelve en su mayoría en la cerveza de Henle. Se excreta alrededor del 10% de la carga acumulada. La concentración de sodio prácticamente no varía a lo largo del túbulo proximal. La concentración de sodio prácticamente no varía, porque se resuelve sodio, 70% de sodio y 70% de agua. Se resuelve en igual proporción. Entonces, finaliza esta sería la parte. ¿Alguna duda de eso? ¿Y el agua? ¿Se resuelve solo por vía particular? No, también por vía particular, vamos a ver que se da bueno. A nivel de la sangre, ¿sí? Sé que esta parte puede ser pesada y aburrida la de transportadores, pero realmente tiene mucha importancia en la medicina. Y lo vamos a ver aquí. El transporte de masa de Henle es de sodio, la absorción dijimos que era aproximadamente de un 25%, y los transportadores involucrados son también el intercambiador sodio-protón, ¿sí? Pero también hay un cotransportador que transporta sodio, potasio y los cloruros. Vamos a ver que este transportador va a tener un rol muy importante, bueno, vamos a ver en el mecanismo de concentración de orina, ¿sí? Entonces, parte de la absorción es por la vía transcelular, por estos transportadores, sodio, potasio y cloruro, y por el intercambiador sodio-protón. Y parte del sodio también se va a resolver por la vía paracelular, pero esta vez no por el fenómeno de solvente porque el cemento de masa de Henle es impermeable, ¿sí? Pero acá la luz va a ser negativa, ¿sí? Perdón, la luz va a ser positiva, y al ser la luz positiva se favorece la reabsorción de sodio por la vía paracelular por un gradiente electroquímico, ¿sí? Entonces esto sería lo que ocurre en el asa de Henle, ¿sí? Y esto es el segmento grueso que está este transportador, ¿sí? En el segmento delgado va a haber más que nada una reabsorción paracelular. A nivel del túbulo distal tenemos otro cotransportador que es de la familia del sodio, potasio y cloruro, pero este transporta solamente sodio y cloruro. Y a nivel del túbulo colector, ¿sí? Va a depender de qué tipo de células estemos hablando. Las células, recuerdan que tienen distintos tipos de células. Células principales y las células intercalares. Las células principales van a ser las que se encarguen de la reabsorción de sodio, ¿sí? La regulación fina de la reabsorción de sodio ocurre en estas células, ¿sí? En las células principales. Las células intercalares vemos que se encargan de la reabsorción de sodio y están relacionadas con el equilibrio ácido-base. Entendiendo si estamos en acidosis o alcalosis, se pueden convertir en dos tipos. Eso lo vamos a ver en la clase de pH, que es una de las últimas clases. Entonces, hoy lo que nos va a interesar es las células principales del túbulo colector, donde va a actuar la aldosterona, que es una de las hormonas que regula el sodio, y favoreciendo la reabsorción de sodio, ¿sí? Y esto nada más, después para que vean que conocer todos estos transportadores al síndrome de una patología que se debe a mutaciones de estos transportadores. Mutaciones de cualquiera de estos transportadores pueden traer causas de enfermedades que tratan síndromes como defectos en el sodio, potasio y cloruro, en el transportador sodio-cloruro, en el canal, que sería el canal de sodio, ¿sí? Entonces hay mucho más que para que presten atención que tiene importancia saber sobre los transportadores. Otra importancia es tener idea que es un diurético y cómo actúa. ¿Qué saben de diurético? ¿Qué lleva la clase de diurético? Esto para recordar lo que dice. Sirve para eliminar líquidos por orina. ¿Y de qué manera puedo eliminar líquidos? Inhibiendo la reabsorción de sodio. En realidad, porque dijimos, si retengo sodio, retengo líquido. Si reabsorbo menos sodio, voy a reabsorber más líquido. Entonces, una manera de actuar, la mayoría de los diuréticos actúan inhibiendo la reabsorción de sodio. Entonces, por ejemplo, va a haber diuréticos que actúan sobre los distintos transportadores en las distintas partes del nefrón y van a tener distintos efectos. Y esos efectos van a estar relacionados con qué parte del nefrón está actuando y si había mayor porcentaje de reabsorción de sodio acá que acá, ¿sí? Por ejemplo, a nivel del túbulo proximal, decimos que la reabsorción es del 70%. Entonces, los que actúen acá van a estar reabsorbiendo en parte, van a estar inhibiendo en parte el transporte. Por ejemplo, la hidrasa carbónica, ¿sí? Se puede usar como diurético que actúa en el túbulo proximal porque inhibe al sodio-protón, ¿sí? Entonces, parte de la reabsorción en el túbulo proximal, no toda, pero parte, se inhibe con la hidrasa carbónica. ¿Sí? A nivel del asa de Henle están los diuréticos de asa. Y los diuréticos de asa son los más potentes de todos, ¿sí? Porque inhiben una importante cantidad de reabsorción de sodio, inhibiendo al sodio, potasio y los cloruro, ¿sí? Serían tampocosemide o bumetanide, ¿sí? Son bastante utilizados, son muy potentes, pero ¿qué va a pasar? Además de perder sodio, me va a llevar a la pérdida de potasio, ¿sí? ¿Qué otros? Las tiacidas actúan a nivel del túbulo distal, lo que están haciendo es inhibir este cotransportador de sodio cloruro. Y la amiloride, ¿sí? La amiloride es un inhibidor del canal de sodio. Actúa a nivel del túbulo colector y inhibe la reabsorción de sodio. Y se les conoce también como ahorradores de potasio, porque esta reabsorción de sodio, al absorber un sodio, se secreta un potasio. Entonces, inhibo la reabsorción de sodio, ¿qué está pasando? Inhibo también la secreción de potasio. Entonces, a los diuréticos que actúan inhibiendo el canal de sodio se les conoce como ahorradores de potasio, ¿sí? Sí, ¿Es perjudicial a la bomba de potasio o no le hacen ¿a qué? a la bomba de potasio? ¿El diurético? Sí, porque no estaría, hay un sodio como para mandar el líquido. Sí, es decir, neto se va a reabsorber menos sodio, eso seguro. Sí, va a haber menor reabsorción de sodio, pero no porque afecte directamente a la bomba, porque está en un menor gradiente para la reabsorción de sodio. Sí, acá. La reabsorción es más bien para el la reabsorción de potasio cloruro también sodio.
Bueno, los químicos también hay diuréticos que no actúan directamente sobre un transporte de sodio, que son diuréticos osmosos, ¿sí? Que van a actuar a nivel porción de la nefrona, y son solutos que no se reabsorben, quedan en la luz, no inhiben la reabsorción de sodio, pero que inhiben la reabsorción de agua. De alguna manera lo que estoy haciendo es aumentando la polaridad de la luz, y de esa manera tengo menor gradiente osmótico para la reabsorción de agua. Entonces serían los diuréticos osmosos. Insisto igual que esto no es una clase de diuréticos, sino que estamos viendo el trasfondo del transporte de sodio y cómo existen ciertos fármacos que van a actuar si inhibo la reabsorción de sodio y depende del segmento donde estoy inhibiendo, qué va a ocurrir con la reabsorción de agua. ¿Sí? Ahí lo entonces. ¿Por qué los mecanismos que actúan sobre las adicciones son más potentes para el porcentaje de la reabsorción de sodio? Porque tenemos muchos más mecanismos. Acá tenés un montón de mecanismos de reabsorción de sodio. Primero por la vía paracelular, es importante, la tercera parte se reabsorbe del 65% se reabsorbe por acá. Y una parte muy importante también por el sodio glucosa, sodio aminoácido. Y lo que inhibe la amilaza carbónica es solamente el sodio protón. Entonces, su proporción es mucho más potente que el efecto de amilaza de género. Entonces podemos pasar a la regulación. La regulación del metabolismo del sodio. ¿Cómo se va a regular? El sodio se va a regular de dos maneras, lo puedo regular. Son dos maneras para necesarias las dos para mantener el balance de sodio. Y son una, regular la filtración, porque si yo filtro más, por una causa filtro más, voy a estar sacándome de encima, o sea, todo lo que se filtra, si no lo reabsorbo, lo voy a eliminar. Me estaría sacando sodio, más sodio del que quiero. ¿Sí? Entonces, tengo que mantener el volumen de filtrado glomerular dentro de un rango normal para mantener que llegue una cantidad determinada a los túbulos para que se pueda reabsorber ese 93% que tenemos que reabsorber. Si necesita una cantidad mucho mayor, los túbulos van a dar base para reabsorber ese sodio. ¿Sí? Entonces, eso por un lado, ¿sí? Ya vimos que para regular el volumen de filtrado glomerular, eso lo vimos en la clase pasada, se regulaba, había distintos niveles de regulación. Uno era la autorregulación, que no dependía del sistema nervioso, ni de las hormonas, sino de la autoridad intrínseca del riñón, y que estaba dada por el mecanismo miogénico y el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular. ¿Sí? Lo vimos bien en la clase pasada. También hay una regulación neural, el sistema nervioso simpático va a provocar vasoconstricción, ¿sí? Y también el sistema nervioso va a tener un efecto en la liberación de renina, lo vamos a ver. También habrá una regulación hormonal que van a hormonas que van a modificar, van a hacer vasoconstrictores y otras vasodilatadas, ¿sí? Entonces, esto lo vimos en la clase pasada. Y por otro lado, vamos a ver que también se puede regular cuánto sodio estoy reabsorbiendo. Puedo absorber más o menos sodio a nivel de los túbulos. ¿Cómo es esa reabsorción? ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos de regulación de la reabsorción de sodio? Uno son las fuerzas de Stalin, así como describimos las fuerzas de Stalin para el capilar sistémico, para el capilar glomerular, hoy las vamos a ver para el capilar pericular. ¿Sí? Y vamos a ver que esas fuerzas de alguna manera van a estar gobernando la reabsorción de sodio desde la luz del túbulo proximal hacia el capilar pericular. Y después también va a haber hormonas que actúen aumentando la reabsorción de sodio y aumentando la reabsorción de agua, como son renina, angiotensina, aldosterona, que vamos a ver hoy. Y van a haber otras hormonas que actúen inhibiendo la reabsorción de sodio y cloro, por tanto de agua, como son los factores antibióticos auriculares. ¿Sí? Entonces vamos a empezar también, además va a haber una regulación de la reabsorción de sodio por el sistema nervioso simpático. Vamos a empezar con las fuerzas de Stalin. Esto nada más que lo único que hasta ahora. Puedo regular el volumen de filtrado o puedo regular la reabsorción. La reabsorción va a ser regulada por las fuerzas físicas que tienen de Stalin, hormonales o por la energía nerviosa. Las fuerzas de Stalin. ¿Sí? ¿Qué fuerzas estarían actuando? ¿Qué fuerzas estarían? Esto que vimos otra vez en un capilar glomerular. ¿Se acuerdan que teníamos fuerzas que favorecen la filtración, que era la presión hidrostática del capilar, y la presión oncótica de la cápsula Bowman, que era la especial, que favorecen, y las que se oponen a la filtración, que era la presión oncótica del capilar glomerular y la presión hidrostática de la cápsula Bowman. Las aplicábamos, las comparábamos y veíamos que en un capilar glomerular, ¿qué ocurre? La filtración, reabsorción, de siempre, filtración, ¿sí? Siempre va a haber filtración. Y esta filtración se va disminuyendo hacia el extremo de la fibrola proteína. Ahora vamos a pararnos acá, donde vamos a estar. Después de la fibrola más pequeña, ¿sí? Del capilar pericular, donde vamos a estudiar la reabsorción de la luz del túbulo proximal hacia el capilar pericular. ¿Cuáles fuerzas van a ser las que estén implicadas? Una va a ser la presión hidrostática en este capilar, ¿sí? Va la presión hidrostática de este capilar que va a favorecer la filtración, ¿sí? Y la presión oncótica, la reabsorción, ¿sí? Y después va a haber una presión hidrostática en el intersticio. Estoy agregando un poco eso. Estaríamos hablando de la presión hidrostática en el capilar y la presión oncótica en el capilar, y voy a tener en el intersticio una presión oncótica y una presión hidrostática. ¿Sí? La presión hidrostática va a favorecer la filtración y la presión oncótica va a favorecer la filtración. En suma, las fuerzas que favorecen la filtración, que serían la presión del capilar, la presión hidrostática del capilar, más la presión oncótica en el intersticio, son las que favorecen la filtración. Las que se oponen son la presión oncótica del capilar y la presión hidrostática del intersticio. ¿Sí? Entonces, las comparo, ¿cuál es mayor? ¿Las que favorecen la reabsorción o las que favorecen la filtración? La reabsorción. Las que favorecen la reabsorción. ¿Sí? Fíjense, las que favorecen la reabsorción. Entonces me toca saber reabsorción. ¿Sí? Y es distinto a lo que tendría acá. ¿Se acuerdan? En la segunda clase venían en la guía de trabajos prácticos el gráfico que están viendo qué pasaba con las presiones a lo largo de todo el capilar glomerular acá y el capilar pericular acá. La presión hidrostática y el capilar glomerular son muy constantes, después de la altura diferente, la presión hidrostática cae por debajo de la presión oncótica. Por lo tanto, acá va a haber favorecida la reabsorción. A medida que avanzamos acá, va a haber una reabsorción. Cualquier modificación de estas fuerzas, de las fuerzas de Stalin, ¿qué van a hacer? El área acá sea mayor, menor. Si aumenta la presión hidrostática, ¿qué va a pasar con la reabsorción? Si aumenta la presión hidrostática del capilar pericular. Va a ser menor la reabsorción. Sí, por ejemplo. Y eso va a depender por qué va a impactar acá. Cambios, por ejemplo, en el nivel de dilatación o constricción de la arteriola, no de la arteriola, de la eferente, y una vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Qué va a pasar con la presión hidrostática del capilar pericular? Va a disminuir, ¿sí? Va a disminuir, y ¿qué va a pasar con la reabsorción en ese caso?
Baile. Aumenta, si la presión hidrostática se opone a la reabsorción, ¿sí? Entonces, si disminuye la presión hidrostática, el capilar venicular, como podría ser por una compresión en la arteria del frente, va a aumentar la absorción de sodio y agua en los capilares vehiculares, ¿sí? Por lo contrario, en la vasodilatación, por ejemplo, la excedente, la presión hidrostática va a aumentar, y si aumenta la presión hidrostática es una fuerza que está uniendo la absorción, por lo tanto la absorción va a disminuir, ¿sí? Va a disminuir. ¿Qué otras cosas van a modificar? Por ejemplo, modificaciones de la presión de filtración. La presión de filtración era la relación entre el volumen de filtrado y el flujo plasmático renal. Si aumentaba la presión de filtración, me lleva a cambios en la concentración de proteínas, ¿sí? Entonces la presión oncótica, ¿sí?, puede aumentar o disminuir. Si aumenta la presión oncótica, ¿qué va a pasar con la reabsorción? Va a aumentar, ¿sí? Va a aumentar la reabsorción. Disminuye la presión oncótica del capilar vehícular, no hay disminución. Entonces de esa manera, las fuerzas están actuando también en la reabsorción regular, la reabsorción de sodio. Bueno, y acá viene un concepto que se llama balance glomerular, que es un movimiento que es el glomerular de la persona. Está relacionado con que una presión constante del sodio que se filtra se va a reabsorber. Nosotros cuando empezamos la clase dijimos el sodio se reabsorbe en 67%. El 70% de lo que se filtró se reabsorbe. No dijimos se reabsorben siempre 10.000 miliequivalentes, pero dijimos se reabsorbe un 70%. ¿Y por qué es importante? ¿Se os ocurre por qué puede ser importante? Porque se aumenta la cantidad de sodio que se está filtrando, se tiene que aumentar la reabsorción. O sea, se tiene que aumentar siempre el mismo porcentaje que se está filtrando en esa porción. Y si aumenta, hay que explicar ese aumento también. Olvídense de la consecuencia que va a tener el sodio o no. ¿Qué va a pasar con el sodio? El volumen es normal. Hay pequeños cambios, ¿no? Hay un pequeño cambio en el sodio, ¿no? Vamos a sacar la filtrada como cualquier valor. Hacerlo fácil. ¿Cuánto se reabsorbe en el mundo personal? 70. 100 miliequivalentes por minuto. Cualquier valor. Siempre, como siempre, hacerlo fácil. ¿Cuánto se reabsorbería? 70 miliequivalentes, porque dijimos que se reabsorbe el 70%. La carga filtrada, supongo que aumentó a los 100. Estoy imaginando, para hacerlo fácil, para hacerlo fácil. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto se va a reabsorber? 140. 140. 140. Acá, 70 y a la microna que falta, la parte mencionada, quedan 30. Acá quedan 60. Acá lo que captamos es que siempre se reabsorbe un 70%. Si esto aumentó, voy a reabsorber el 70% y va a seguir un poco más. Pero ¿qué pasaría si lo que estoy subiendo sería que yo tengo 200? Lo que fijo no es el porcentaje, sino la cantidad. La capacidad después de 70 de reabsorber 70 miliequivalentes de 200 menos 70, ¿cuánto me quedaría? 130 que pasan en el otro tubo. 30 miliequivalentes. Si tuviese reabsorbido 70, me quedaría 130 miliequivalentes, que es una carga muy importante, me llegaría a toda la zona vital y tendría que manejar esto. Entonces, de una fracción constante, o sea, que siempre se reabsorbe el 70% de lo que se filtró, es una ventaja para evitar que se sobrecarguen los elementos siguientes y puedan manejar el sodio. Entonces, eso es el equilibrio glomerular. Pequeños aumentos, pequeños aumentos en el volumen de filtrado, ¿sí?, van a llevar a cambios en la carga filtrada, ¿sí? Cambios en la carga filtrada y, a pesar de que haya cambios en la carga filtrada, siempre se va a reabsorber el mismo porcentaje de sodio. Una fracción constante de sodio y agua filtrados se reabsorben en el mundo proximal frente a pequeñas variaciones de presión. Siempre se va a reabsorber el 67% del sodio, ¿sí? Pequeños cambios en la carga filtrada que van a juntar con cambios en la carga de la sodio y la de esto es lo que se conoce como balance, ¿sí? En la capacidad que tienen los túbulos de aumentar la reabsorción, ¿sí? En cantidad aumentó la reabsorción. Acá, 70 para reabsorber 140. Siempre que reabsorbiendo 70%. En cantidad es mucho más, ¿sí? En la capacidad de los túbulos de aumentar la reabsorción en respuesta a una carga tubular excesiva, ¿sí? Su presencia ayuda a impedir que las porciones siguientes, ¿sí?, tengan una sobrecarga de sodio y de agua. El sodio va asociado más. Me llevaría a perder sodio. Vamos a ver qué es necesario y este balance que nos promete que tenés un volumen líquido extracelular aumentado y vos tenés que eliminar el sodio. Acá el balance glomerular no se va a cumplir porque va a estar actuando por encima del hormona. Esto sería en condiciones de normovolemia, donde vos tenés que mantener condiciones dentro de un balance y no necesitas eliminar los sodios. Tenés que eliminar lo que querés. Si por alguna causa te aumentó un poco el BFG, si vos te vas a filtrar más, no, anda esto, eliminar el sodio. Independientemente si es normal, pero con la filtración se va a eliminar el sodio. Grandes cambios en la cantidad de líquidos que llega al estudio. O sea, no es los transportadores tienen más capacidad para absorber el sodio. La cantidad de transportador que tenés, de alguna manera, no está cerrado en eso. Entonces, vos podés seguir recibiendo más cantidad de sodio, para absorber más sodio, y además tenés la vida para filtrar. No es que sea natural. Que llega más, se absorbe más. ¿Sí? O sea, el efecto neto del balance glomerular es reducir significativamente la pérdida de sodio que se produciría por un aumento del flujo combustible, por un aumento del volumen de filtrado. Y el mecanismo no queda totalmente intervenido. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo se explica esto? Sabemos que se explica de dos maneras. Uno, por la carga filtrada de glucosa. Si aumenta la carga filtrada, aumenta la carga filtrada de glucosa, va a aumentar. Si aumenta el volumen de filtrado, la carga filtrada de glucosa, como aumenta el filtrado de BFG, la carga filtrada de glucosa
es mayor. Tengo más glucosa en la luz. ¿Qué va a pasar? Voy a reabsorber más. ¿Sí? Aumenta la carga de glucosa. ¿Se acuerdan la curva de saturación? ¿Dónde estaba la saturación de estos transportadores? ¿Estaba cerca del más de glucosa? No, tengo que aumentarlo más del doble. Entonces la saturación de estos transportadores está lejos. Entonces, si tengo más sodio, más reabsorción. Más glucosa, más reabsorción. Porque el transportador transporta sodio y glucosa. Entonces, Hasta que se satura el pero transportador. no está saturada en esta condición. Porque sí, con condiciones normales, la saturación de glucosa no da está lejos de la saturación. Entonces, no se satura el transportador en parte de fondo. Pregunta y llega más cara, mayor reabsorción. ¿Sí? Esto por un lado explica este fenómeno. Y por otro lado también explica los cambios que se producen en la presión osmótica, ¿sí? Es la fracción de filtración. La fracción de filtración era el volumen de filtrado sobre el flujo plasmático de masa. Acá no hubo ningún cambio en el flujo, pero hubo que al menos el volumen de filtrado aumenta la fracción de filtración. Si aumenta la fracción de filtración, va a aumentar, porque estoy filtrando más, las proteínas se van, muchos pisos se va a aumentar la concentración de proteínas. Aumenta la concentración de proteínas acá, ¿qué va a pasar con la reabsorción? Aumentar. Tener mayor reabsorción. Entonces, este fenómeno de balance glomérulo acumular se explica por dos mecanismos. Un aumento en la carga filtrada de glucosa, para mayor reabsorción de glucosa, y por un aumento en la presión osmótica, que va a llevar también a un aumento de la reabsorción de sodio. Entonces, si el BCG aumenta, pero si el BCG baja, ¿el balance actúa? Claro, a ver. Pero yo quería decir que si el BCG baja, se aumenta la reabsorción para mantener un constante, seguir manteniendo constante la reabsorción de sodio, porque se reabsorbe en la cantidad mínima absoluta. Es una cuestión que se reabsorbe en un 70%. No es que se va a reabsorber. Se va a reabsorber, pero si baja mucho, o sea, no estamos hablando de que el balance no se cumple. Si aumenta mucho el volumen o si disminuye mucho, no se va a cumplir el balance. Vamos a ver ahora al final de la vida. Todo esto son condiciones de enorme volumen, donde no están actuando las hormonas. No están actuando las hormonas, en el caso de que tengamos que necesitemos reabsorber más sodio, necesitar más sodio, eliminar más sodio, este balance no se va a cumplir. Esto son condiciones de enorme volumen. Por eso ya el balance glomérulo acumular. Acá tienen un poquito de la pregunta. La pregunta repartiendo de la figura tiene carga reabsorbida y carga filtrada de sodio, ¿no? Es el ángulo proximal. La figura muestra cómo varía la carga reabsorbida de sodio en el ángulo proximal en función de la carga filtrada. ¿Qué fenómeno queda ilustrado en el inicio? A medida que aumenta la carga filtrada, aumenta la carga reabsorbida. La proporción, ¿no? ¿Qué fenómeno es? Acá en el texto. Está mostrando que la reabsorción de sodio en el ángulo proximal es proporcional a la carga filtrada. Que la carga reabsorbida de sodio es independiente de la carga filtrada, ¿no? Que toda la carga reabsorbida de sodio en el proximal está modulada totalmente. Que la reabsorción de la retroalimentación glomerular, no. Claro, ¿qué sería esto? El balance de la retroalimentación. Esa primera, que es la reabsorción de sodio en el proximal, que es proporcional a la carga reabsorbida. Reabsorción siempre es una fracción constante. ¿Está claro esto? Bien. Entonces vamos a pasar ahora a la solución ordinal. Vamos a ver también en la clase rectangular. La liberación, todo el sistema renal va a ser fundamental en la liberación de sodio. Vamos a ver también que esto va a ¿dónde se libera la renina? En la renina aferente. Y por eso los estímulos a la liberación de la renina de enzima va a actuar en su cara en el intestino, llevándolo a la intestina. La liberación de renina depende de los siguientes estímulos. Una baja en la presión, o sea, la fibra aferente va a actuar como un sensor, si baja la presión, va a llevar a la estimulación de la liberación de renina. También un aumento de la actividad simpática va a llevar a la liberación de renina, ¿sí? Estimula la liberación de renina. Y una baja en el flujo tubular, ¿sí? Cuando se detecte una baja en la concentración del cloruro de sodio, también va a ser un estímulo para la liberación de renina, ¿sí? En condiciones donde baja la presión o baja el flujo, ¿sí? O está activado el sistema nervioso simpático, van a ser estímulos para la liberación de renina. Una vez liberada la renina, va a actuar sobre el angiotensino, que se produce principalmente en el hígado, lo va a activar y vamos a tener la angiotensina 1, va a ser liberada por enzima convertidora del pulmón, angiotensina 2, que va a tener mayor actividad fisiológica, va a ser la más importante. ¿Qué va a hacer la angiotensina 2? Va a hacer un montón de cosas, no solo a nivel renal, sino a nivel sistémico. La angiotensina 2 por sí sola es un potente vasoconstrictor y además va a actuar a nivel del cerebro, estimulando la liberación de hormonas antipiréticas y el deseo de la antipirética. Por otro lado, va a actuar en la corteza suprarrenal, produciendo la liberación de aldosterona. Y tanto la aldosterona como la angiotensina 2 van a actuar a nivel renal, favoreciendo la reabsorción del sodio. Y por lo tanto, va a favorecerse la reabsorción. Todo esto se va a reabsorber también más agua. Entonces, si disminuyó la presión o bajó el volumen del estímulo simpático, por ejemplo, necesito retener sodio y retener agua. Y de esta manera se va a lograr retener sodio, retener agua y va a pasar con la expresión de sodio. Es un personal de sodio que parece que pasa en este caso. Entonces, disminuye la presión. ¿Y qué factores van a inhibir la liberación de renina? Bueno, lo contrario, un aumento de la presión de perfusión, una disminución de la actividad simpática, un aumento del cloruro de sodio en la mácula densa, ¿sí? Esto por un lado, y por otro lado, el factor natriurético bipolar, que dijimos que va a ser un mecanismo que se desencadene para favorecer la eliminación de sodio, entonces va a ser un disminuidor de la liberación de renina. La angiotensina 2, cuando hay mucha angiotensina 2, con un mecanismo de feedback, va a tratar de eliminar y va a eliminar, a bajar, ¿sí? La angiotensina 2 entonces tiene varios efectos, ¿sí? Uno, a nivel renal, vascular renal, ¿qué va a pasar? Se hace una vasoconstrictora, ¿sí? Se actúa a nivel de la arteriola excelente. ¿Qué va a pasar con las fuerzas de Stalin si hago una vasoconstricción en la arteriola excelente? Bueno, si hago, tengo una vasoconstricción en la arteriola excelente, ¿qué va a pasar con la reabsorción? Tengo una vasoconstricción en la arteriola excelente,
Disminuye. Hagamos una vasoconstricción acá. La presión por acá, baja. Disminuye la presión. Disminuye la presión hidrostática, que favorece la filtración, o sea, se pone la reabsorción, va a favorecer la absorción, ¿sí? Entonces, a favorecer de esta manera la angiotensina, digamos, por factores, digamos, hemodinámicos, modulando estas puertas de carne, va a favorecer la absorción, ¿sí? También va a disminuir el flujo plasmático renal, entonces va a aumentar el flujo, la fracción de filtración, se aumenta la fracción de filtración, aumenta la presión óptica, aumenta la presión óptica, también se favorece la absorción, ¿sí? Entonces, tanto con disminución del flujo o aumento de la presión, lo que va a ocurrir es un aumento en la reabsorción de sodio. ¿Sí? Si la toma más sodio, va a eliminar menos sodio. Por otro lado, la angiotensina 2, al disminuir el flujo, solo va a disminuir el flujo en la corteza, sino que va a disminuir el flujo en la médula. Y eso va a tener consecuencias sobre el mecanismo de concentración de la orina, que todavía no lo vimos, pero depende del flujo que haya. ¿Por qué? Porque tiene que haber un gradiente en la médula para poder tener una orina concentrada. Lo que va a hacer es favorecer ese gradiente, que haya más gradiente y poder favorecer tener más sodio y agua y eliminar menos sodio y agua. ¿Sí? Porque esta parte de acá la van a entender cuando mencionamos la clase de agua. ¿Sí? Pero fíjense que la angiotensina 2 también disminuye el flujo sanguíneo en la base recta y todo eso nos lleva a eliminar menos sodio y menos agua. Claro, punto de la presión oncótica de calcares. Solo varía según el volumen del filtrado. Sí. Si varió la fracción de filtración, si la relación entre la filtración se van a morir. También podría variar por una cosa por otra, no tiene disminuida la presión oncótica, directamente general se van a variar tanto como y bueno, eso sería a nivel vascular renal, a nivel muscular, ¿sí? También va a tener reacción la angiotensina 2 sobre el transporte, sobre los transportadores. Actúa sobre el sodio protón, ¿te acuerdas que el sodio protón está hablando a nivel del túbulo proximal como enlaza de Henry, ¿sí? Entonces, tanto el enlace de Henry como el túbulo proximal va a activar la reacción, va a favorecer la reacción. También va a tener algún efecto sobre el ENAC, que es el canal de sodio, que son las células principales del túbulo proximal. Con distintos niveles, también sobre el transportador, favoreciendo la absorción del sodio. A nivel adrenal, va a actuar sobre la corteza, favoreciendo la secreción de hormona aldosterona, que va a ser la más importante en regular la absorción de sodio en las células principales del túbulo proximal. Y el sistema nervioso central y periférico va a ser aumentar el tono simpático y va también a estimular, dijimos, la secreción de hormona antidiurética y el deseo de para detener de alguna manera aumentar el volumen. Lo mismo, algo grafito, riñón, orina, quirófano, la eficiencia vascular, tiene un vasoconstrictor periférico, la parte adrenal, liberando aldosterona, sobre el cerebro aumenta la secreción de hormona antidiurética, y el beber, todo esto nos va a llevar a retener más sodio y agua y eliminar el sodio. ¿Dónde actúa la aldosterona? ¿Cómo actúa? La aldosterona es un mineralocorticoide que se sintetiza en la corteza suprarrenal. Y va a actuar produciendo la síntesis de nuevo de ciertas proteínas. Entre estas, la más importante es el canal de sodio, el ENAC. El canal de sodio es fundamental en la regulación fina del sodio, que ocurre a nivel de las células principales en la última parte distal y en el túbulo colector. Entonces, la aldosterona estimula la síntesis de este canal, también estimula la síntesis de ciertas unidades de bombas sodio-potasio TPasa, o sea, aumenta no solo el canal acá, sino que también aumenta la disponibilidad de alguna manera de bombas en la membrana lateral, favoreciendo la reabsorción de sodio. También tiene efectos a más a corto plazo, como aumentar la probabilidad de apertura de este canal. Cada vez se van descubriendo, antes decía que era solamente con respecto a la ruta, pero cada vez se van descubriendo y también tiene efectos directos sobre el canal. ¿Sí? Entonces se favorece la reabsorción de sodio, al favorecer la reabsorción de sodio, se favorece también la secreción de potasio. ¿Sí? Entonces las funciones son aumentar la reabsorción de sodio y aumentar la secreción de potasio, en las células principales. También va a actuar favoreciendo la secreción de protones en las células intercalares. ¿Sí? Ahora tenemos células principales e intercalares. Las principales favorece la absorción de sodio y favorece secreción de potasio. Están ligadas no por ningún transportador, sino porque ocurren en la misma célula. ¿Sí? ¿Y cuáles son los estímulos para la liberación de aldosterona? Uno ya lo dijimos en la angiotensina, otro es la concentración de potasio plasmático. ¿Sí? La aldosterona va a ser fundamental, lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, siempre pensando que el potasio lo vamos a ver. Un aumento de la concentración de potasio nos lleva a la secreción de aldosterona. De tal manera que va a estar regulando, si aumenta la concentración de potasio, tengo que disminuir más potasio, se crea aldosterona y se favorece la secreción de potasio. Y la concentración de sodio plasmático es el estímulo que no es importante, no es mínimo. En realidad el sodio no va a aumentar su concentración porque aumenta por volumen. Vamos a ver después a lo largo de la quinta clase que lo importante es un cambio en el volumen, tener más sodio. Es precisamente el experimento donde se muestra los efectos de la aldosterona sobre la carga excretada de sodio, potasio y amonio, que tiene una manera indirecta de ver los fluctuantes. ¿Qué va a pasar con la carga excretada cuando ponemos aldosterona? Con la carga excretada de sodio. Decimos que la aldosterona favorece la reabsorción de sodio y la carga excretada es que disminuye. Con efecto, poner la carga excretada y construir de una manera que probablemente la aldosterona esté favoreciendo la reabsorción de sodio porque se una expansión. La de cloruro va a pasar lo mismo porque en general el cloruro va a seguir lo que hace el sodio. Con la de potasio, ¿qué va a pasar? Si favorece la secreción de potasio, la carga excretada de potasio va a aumentar. ¿Y qué va a pasar con el amonio? El amonio, en realidad, tenemos amonio abundante, si un poco de protón, voy a tener amonio. Lo vamos a ver en la clase que hace. Entonces, ¿qué va a pasar con los protones? Si favorece la secreción de protones, va a haber más protones. Más protones, más formación de amonio y entonces va a ser mayor la carga excretada. Las funciones son aumentar la reabsorción de sodio, aumentar la secreción de potasio, todo esto en las células principales del túbulo colector y aumentar la secreción de protones en las células intercalares. ¿Sí? Esto es nuevo, la patología es un patología de un ejemplo de lo que ocurre. Por ejemplo, tenemos todo el sistema renina angiotensina, la aldosterona que nos lleva a la secreción de aldosterona en el contexto. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Puede haber una hiperaldosteronismo, que puede estar, quiere decir que está aumentada la secreción de hormona aldosterona. Las causas pueden ser distintas. Puede haber una causa a nivel de secreción de aldosterona, propiamente, que se llama hiperaldosteronismo primario. La causa está en la glándula que está secretando aldosterona, como podría ser un adenoma cortical
liberar al respirar todo el mundo. Podría hacer eso, pero también podría hacer alguna causa determinada que me lleve, que me esté estimulando todo el tiempo este eje renina angiotensina interferona, porque eso estimula la secreción de renina. ¿Qué cosas estimularían la secreción de renina? Una baja la presión, algo que sea, o sea, podría tener una hiperaldosteronismo secretaria por sobreactividad de pie. ¿Cómo lo podría tener? Cuando están estimulados, por ejemplo, ante una disminución del volumen, de las frentes secretarias. Yo estoy depletado de volumen, crónicamente debo estar todo el tiempo mandando un estímulo para la secreción de renina y para la liberación de colesterol. Esto puede ocurrir cuando hay diarrea por mucho tiempo, mal uso del médico, o sea, quizás una disminución de volumen, una pérdida de sodio, vasoconstricción renal intensa por alguna causa, también puede haber un tumor en las células productoras de renina, una alta incidencia de potasio. Todo esto nos puede llevar a que haya también un aumento de los niveles de renina. Y no por una causa tronca en la glándula de la sino por estar estimulado todo el día. Gracias a la secreción de la testosterona. ¿No provoca una vasoconstricción también? ¿Por la acción? Bueno, sí, y agua y también va a la hidrítica, la función más importante es la sobre el agua, pero también ahora vamos a volver en la clase de agua, vamos a hablar de la función hidrítica, su liberación está controlada por varios factores, pero los más importantes son un aumento de la osmolaridad, los pequeños cambios en la osmolaridad llevan a aumentar la secreción de hormonas hidríticas, porque el aumento de la osmolaridad, ¿cuál es la manera de compensarlo? Claro, absorbiendo más agua, la hidrítica lo que hace es absorber agua. Entonces, de esa manera, existen homoreceptores en el hipotálamo, y también existen hepáticos, pero el hipotálamo, que al aumento de la osmolaridad, son sensibles al aumento de la osmolaridad, donde el 1% de la osmolaridad van a mandar información para que se secrete la hormona hidrítica. Y una disminución del volumen, una disminución de la presión arterial, nos lleva también a la estimulación de la secreción de hormonas hidríticas. Los hormonas actúan a nivel de los glóbulos colectores, favoreciendo, aumentando la permeabilidad del agua, por tanto, es un gradiente, se va a absorber más agua, aumenta la permeabilidad del sodio, el agua se gruesa y el colector, y aumenta también la permeabilidad de la urea. Además, tiene algún efecto vasoconstrictor, lo que es más importante en el animal que tiene creo. Entonces, eso sería el efecto hormonal indirecto. Igual, las hormonas son indirectas en la clase de la social, dijimos que acaba haciendo lo contrario, no favorece la reabsorción, sino que favorece la excreción, o sea, inhibe la reabsorción de sodio para favorecer la excreción. ¿Cómo actúa? Entonces, principalmente a nivel de lácteos, ¿sí? Aumento de los físicos aumento de volumen sanguíneo, un aumento de la presión, ¿sí? O una disminución del tono simpático, van a llevar a aumento de la transmisión de sintoma cardiovascular, ¿sí? Va a tener su acción también en distintos niveles, a nivel renal, pero también va a tener a nivel cardiovascular, a nivel endocrino. A nivel cardiovascular va a ser un estimulador de la vasodilatación, ¿sí? A nivel endocrino va a inhibir el sistema renina angiotensina testosterona y va a inhibir también a la de alta. A nivel renal, lo que va a ocurrir es que como tenga vasodilatador, pues se dilata la arteria diferente, se hace una vasodilatación, la arteria diferente que va a pasar por el volumen del centro glomerular. Va a aumentar. Yo voy a filtrar más, pero voy a resolver menos, porque va a estar inhibido todo el mecanismo de la absorción. De tal manera que filtro más, inhibo los mecanismos de la absorción, ¿qué va a pasar con el mecanismo? Excreta más. Aumenta, voy a estar eliminando sodio por volumen, sodio y agua, ¿sí? Va a tener un efecto que va a favorecer que la carga excretada del sodio sea mayor, sea por modificar el volumen excretado o por modificar la retención del agua de los electrones, de tal manera que Doctora, es lo que estamos tratando. En cambio, el sistema renina, la disminución de la presión arterial es la causa de la liberación de la renina que genera que el reactor más sodio. Y eso va a generar que vuelva a aumentar la presión arterial. Pero no, porque no quiere la disminución del reactor más sodio y la presión arterial. Pero obviamente la clase de agua mira algunos niveles de por eso, es simplemente en esta clase que digo que puede tener consecuencias de la presión arterial. Va a aumentar el volumen está el volumen. O para reducir los tejidos necesitas una presión determinada, ¿sí? Eso va a depender también del volumen. Hoy lo importante es que se queden con la idea de que el sodio y el volumen están asociados. La presión arterial lo vamos incorporando en la siguiente clase. Vimos también que el sistema cardiovascular va a actuar favoreciendo la reabsorción de sodio. Chicos, van a hacer silencio porque hay mucho más. Ahí, se puede ir. Pero quieren mirar, desde que nosotros terminamos con el cuerpo. No pasa nada. Pero es diferente porque es un cuerpo que no puede crear la fuerza. Bueno, el sistema nervioso simpático entonces va a regular también la reabsorción, va a generar la reabsorción de sodio a la vasoconstricción de anteriores diferentes y va a favorecer la reabsorción de sodio a nivel también de estímulos a nivel capilar regional, y también va a tener un efecto sobre la reabsorción de la presión. Todo esto, mayor estímulo simpático lleva a mayor reabsorción de sodio. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente todo lo que vimos en la clase, volver a verlo en 3 o 4 diapositivas para entender cuáles son los mecanismos que están en juego cuando tienen normovolemia y cuáles se ponen en juego cuando el volumen del líquido estacional está aumentado en el líquido. Si no tenemos normovolemia en el mismo tiempo que el volumen del líquido, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir la autorregulación. La autorregulación lo que hacíamos era mantener tanto el volumen de filtrado como el flujo gamático renal dentro de un rango normal de forma independiente de los cambios de la presión arterial. Mantener el volumen de filtrado renal es muy importante para regular el sodio. Si filtramos más, tenderíamos a por otro lado tenemos la llamada de sodio que es el balance que nos dice que es una fracción constante del sodio, pero absorbe a nivel del sodio personal, pese a pequeñas variaciones que pueden ocurrir en el volumen del filtrado.
Y eso lo habíamos explicado tanto por un aumento de la carga filtrada de glucosa como un aumento de la presión hipófica en el capilar del cuerpo. Entonces, todo esto nos garantiza en condiciones de neuromovilismo que si por alguna causa se frustra un poquito más, lo voy a tratar de recuperar. No sé si por completo, pero de alguna manera, en vez de llegar 130, me quedaría 60. En vez de 30, 60, no 130, pues sería 160. Y esta diferencia la puede manejar la neurona. Esta diferencia, no, eso es importante, es con en condiciones de no. ¿Qué pasa? No estoy en condiciones de no. Supongamos que venimos ingiriendo mucho sodio, un ratito, y tengo el volumen del líquido extracelular aumentado. Una condición de líquido extracelular aumentado. ¿Qué es esa condición? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que eliminar? ¿De qué manera se les ocurre? Todavía no vimos la clase del volumen, de cómo se regula el volumen, pero vimos cómo se regula el sodio. Entonces, vamos a hacer eliminación. Tengo que eliminar sodio para bajar el nivel. ¿Qué pasaría con lo que tengo? Tengo que eliminar volumen. ¿Tendría que eliminar más o menos? Más. ¿Qué hago? ¿Qué hay? ¿Qué va a ocurrir? Va a haber un antibiótico auricular, tenemos que dar vasodilatador, y se va a estimular a un aumento del volumen, por un aumento de la presión. Voy a aumentar el volumen del glomerular. El sistema nervioso favorece el simpático, la vasoconstricción. Se estimula, mantiene la disminución de la presión. Se aumenta la presión, se aumenta el volumen, va a inhibir el simpático y eso tiene también a mayor vasodilatación. Entonces, por estas dos cosas, el volumen de filtrado va a estar aumentado. La carga de filtración filtrada va a estar aumentada. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a pasar el balance del volumen muscular. ¿Tiene sentido que ocurra esto? Filtro más, reabsorbo más. No, pero lo que quiero es terminar. En este caso, no se va a cumplir el balance muscular. ¿Por qué? Porque además van a estar actuando las hormonas, la patrona antiauricular. ¿Qué dijimos que es el patrón antiauricular? La cosa que dijimos inhibía la reabsorción tubular de sodio. Inhibe el sistema de alimentación aldosterona, inhibe la hormona antibiótica. Por lo tanto, va a estar inhibida la reabsorción tubular. Y además, también, al haber vasodilatación, va a cambiar las fuerzas de Stalin y la reabsorción acá va a disminuir. Va a estar inhibido y no se va a cumplir el balance muscular. Filtro más y inhibo los mecanismos de reabsorción. Los inhibo porque necesito eliminar mayor sodio y mayor volumen. Lo logro filtrando más y absorbiendo menos en los túbulos. La absorción de sodio en los túbulos va a estar inhibida la aldosterona LH, está estimulado el factor natriurético. De tal manera, lo que estamos diciendo, aumenta el nivel de sodio, aumenta el volumen intracelular. Según el volumen intracelular, por un lado, tiene el factor natriurético que va a inhibir todo el sistema de alimentación aldosterona y la LH que va a inhibir. Un aumento de volumen inhibe el tono simpático, eso tiene consecuencias aumentando el ATP y favoreciendo, inhibiendo la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, ya sea por las fuerzas de Stalin o porque está inhibido acá a nivel hormonal, digamos. Todo esto me lleva a que la excreción de sodio sea mayor. ¿Sí? Y lo contrario para esto pasaría a nivel de volumen. Que hay una carga de volumen, ¿qué va a pasar? Al tono simpático está aumentado, el tono simpático está aumentado, por un lado se estimula para la secreción de insulina, por otro lado también va a favorecer la reabsorción de sodio en el túbulo proximal y se va a inhibir el volumen de filtrado muscular. Todo esto lleva a disminuir la excreción de sodio agua. Ha aumentado la renina, también la carga de secreción de aldosterona y esto favorece la reabsorción de sodio en el túbulo vital del receptor. Además, una disminución de volumen es un estímulo directo para la secreción de DH. Y esto va a favorecer la reabsorción de agua. Si absorbo más agua, ¿qué va a quedar en la orina? Si absorbo más agua, más sodio, voy a estar perdiendo menos sodio. Menos sodio, voy ahorrando sodio en el agua. Entonces, cuando ocurre un aumento del volumen plasmático, se expresa por orina mayor cantidad de sodio. Se inhibe la liberación del factor natriurético axial y por lo tanto se inhibe la reabsorción tubular de sodio. No. Se inhibe el factor. Cuando un aumento del volumen plasmático, la liberación está afectada. Se estimula la liberación del factor natriurético axial, el cual inhibe la reabsorción tubular de sodio. Se estimula el sistema nervioso simpático, el cual inhibe la reabsorción tubular de sodio. Se estimula la aldosterona, que estimula la secreción de sodio por potasio. ¿Correcta? Entonces, en realidad, para que tengamos en cuenta, la cosa está en condiciones de normovolemia, donde vamos a actuar sobre la regulación que no perder grandes cantidades de sodio y agua y en general en otras situaciones va a haber factores que favorezcan la naturaleza y creo que supongo los factores antinatriuréticos que pasan por son el sistema nervioso simpático, el sistema de aldosterona y la hormona y los factores natriuréticos vasodilatadores, los factores pero el factor natriurético auricular, el factor nítrico, el factor de la glutamina y la glutamina renal son también moduladores de la vasodilatadora. Bueno,